tenemos un encuentro sobre un tema muy interesante, muy actual y a la vez es eterno en el Estado español. El papel de los medios de comunicación ante la cuestión catalana, en este caso, o ante la cuestión vasca, en otro, a lo largo de la historia. Aquí contamos con una serie de periodistas que en este encuentro, en este espacio de trabajo, vamos a dialogar, exponer reflexiones, puntos de vista distintos sobre este tema del papel de los medios de comunicación en el conflicto catalán. Sí quisiera recordar, como esta pequeña introducción, que en la información periodística existen dos grandes tipos de informaciones. Informaciones intrasistémicas y informaciones sistémicas. Normalmente la información periodística es intrasistémica. Dentro de los propios medios, la actividad diaria, el status quo no se pone en cuestión y por tanto las informaciones no interrumpen el devenir del sistema político. Pero hay otras noticias, otras informaciones, otros procesos, conflictos que sí son sistémicos, que afectan al status quo, al sistema en sí. Y quizá en este caso nos podemos encontrar en una de estas situaciones. Dicha esta pequeña introducción sobre el concepto de periodos de noticias, de informaciones intrasistémicas y sistémicas, quiero de alguna forma introducir a los 5 ponentes, 5 periodistas notables, profesionales, con conocimiento sobre la profesión periodística y sobre los aspectos incluso teóricos de la información periodística. Y cuento con ello con la presencia de Iker Merodio, Julio Flor, Amaia Goicoechea, Gorka Palacio y Estitxu Eizaguirre. A cada uno de ellos les daré la palabra para que se presenten a sí mismos, a sí mismas, y también hagan una pequeña introducción sobre cuál es la valoración que hacen con respecto a el papel de los medios de comunicación, tanto catalanes como del resto del Estado español, en el conflicto catalán. Sería una primera introducción, una primera presentación de su persona y de su opinión general sobre este asunto. Bueno, yo soy Iker Merodio, yo soy periodista, sobre todo hago comentario político y también consultoría en comunicación y bueno, colaboro con varios medios de comunicación, como ITV y Grupo Noticias, ella y Onda Vasca especialmente, y Radio Euskadi. La valoración al respecto que hacemos, pues sobre todo que hago yo como observador de la realidad, que luego nos toca explicarlo en columnas o nos toca explicarlo en tertulias, es que al final los medios catalanes han actuado como caja de resonancia de lo que estaba sucediendo en Cataluña, pero sobre todo en los discursos políticos. El tema era no de suficiente enjundia, sino no podía ser de más nivel que la independencia de un país respecto a un Estado, por lo tanto los medios tenían que posicionarse, no podían permanecer neutros. Incluso los que han intentado jugar la equidistancia también se posicionaban en esa equidistancia. Su posicionamiento tenía que ir forzosamente paralelo o seguido a los posicionamientos políticos, a la posición a favor o en contra de esa independencia. Era imposible no estar en uno de esos bandos, en una de esas posiciones, y los medios al final, aunque no hayan querido, sí que han tenido que actuar como caja de resonancia de esos discursos, porque al alinearse con una de las posiciones era lo que prácticamente estaban abocados a hacer. Entonces hemos visto los medios de comunicación en los que el discurso propio y el contrario a veces sí que nos venía como con mucho ruido, incluso muy exagerado, y ha costado un poco desgranar o ver exactamente, había que leer las informaciones a veces en 2 ocasiones o releerlas para intentar separar un poco lo que venía con cierto ruido de lo que realmente significaba algo o no era una declaración de conveniencia o era apoyar o ayudar un posicionamiento, un movimiento para ver cómo se movía el otro bando. Entonces yo creo que en ese sentido ha sido muy interesante y muy intenso observar los medios, pero también ha sido bastante cansado por ese ejercicio que teníamos que hacer constantemente de saber en qué posición estaba cada medio, qué defendía y si estaba haciendo seguidismo, incluso inconsciente, o realmente estaba intentando aportar algo. Amaia Goicoechea hará a continuación su propia presentación y también una breve reflexión. Trabajo desde hace muchísimos años en el gobierno vasco como periodista. Ha habido periodos en los que he sido directora de comunicación, jefa de prensa, pero vamos, tengo la plaza como A2 periodista en el gobierno vasco. Anteriormente trabajé en la cadena SER y también he trabajado esporádicamente en Radio Euskadi y en ETV como guionista.
Bueno, sin ser una experta, porque no soy una experta, no he estudiado concienzudamente lo que han hecho y cómo lo han hecho los medios, tanto los catalanes, los nuestros, los vascos, como los españoles. Yo resumiría que, mi sensación es de una gran frustración, porque he constatado que es verdad que el periodismo está en una situación muy complicada de no saber en qué va a quedar el periodismo con la irrupción de la revolución tecnológica, pero a esa crisis del periodismo en general yo creo que se une otra que es tremenda, que es la crisis de los propios periodistas, porque si a algo nos debemos es a contar lo que ocurre y además contarlo desde la pluralidad. Entonces mi decepción en todo este proceso ha sido constatar que los periodistas han actuado con muy poca independencia, sometidos absolutamente a la línea editorial de sus medios, que además, como decía Iker, ¿no? Yo entiendo que los medios, cada uno desde su línea editorial se posicione, pero la pluralidad es sagrada. Y aunque tú tomes partido y te posiciones, la pluralidad tiene que estar garantizada en todo momento. Y no ha estado garantizada, sobre todo en los grandes medios generalistas españoles, ha sido de escándalo. Yo diría que ha habido muchísima más pluralidad en los catalanes y en los vascos, pero desde luego ninguna en los medios españoles. Y eso es tremendo, y lo que me preocupa como periodista además es que los periodistas nos hemos acostumbrado, vivimos acostumbrados a eso, no hay ninguna autocrítica, hay un sometimiento descarado a las líneas editoriales de nuestros medios, y es que además ni siquiera con la boca pequeña, que por dignidad deberíamos reconocer que, bueno, pues hay momentos en que la línea editorial del medio se impone y se impone. Desde luego yo como lectora, como oyente, radioyente, como persona que ve informativos de medios importantes españoles, me he sentido muy dolida, muy decepcionada y pensando que tenemos que reubicarnos como periodistas porque así mal andamos y hacemos un flaco favor a ese periodismo con mayúsculas que necesitamos para avanzar como sociedad. Flora ahora nos expondrá tanto su reflexión como su comienzo. Llevo trabajando 35 años en el mundo del periodismo, sé lo que demandan los medios porque trabajé como delegado de la revista Tribuna Actualidad y también trabajé en los primeros años de mi quehacer profesional en Interview, sé lo que demandaban y lo que siguen demandando. Ha cambiado las cosas desde entonces de Euskadi. Y también he trabajado en los medios de comunicación, tanto en prensa, en radio como en televisión, aquí en Euskadi. Digamos que no me ha sorprendido para nada, creo que a los que estamos aquí no nos ha sorprendido el tratamiento que han dado los medios de comunicación, tantos los del Estado, y otra cosa sería, no estamos inmersos, estamos más inmersos en estos medios de comunicación del Estado, en todas las televisiones, en la prensa, intentamos leer la prensa catalana, pero no estamos inmersos en la realidad catalana, y como periodista, pues siempre en aquello en lo que no estoy empapado me cuesta opinar. Por eso me llama mucho la atención todas esas tertulias políticas en las que hay muchísima ideología, hay poquísimo contraste de información, pero se lanzan inmediatamente a opinar, y lo grave de todo eso es que, por supuesto, que crean una corriente de opinión. Lo grave de todo esto es que, por ejemplo, hoy, a nivel del Estado español, tenemos unos datos que dicen que solo un 34% de los ciudadanos del Estado cree que se puede confiar en la mayoría de las noticias publicadas en los medios. Debemos de comparar porque un informe elaborado por la Universidad de Oxford asegura que los medios en España son los menos creíbles de toda Europa. Finlandia, concretamente, gozan de la confianza de un 68%, Alemania tiene un 60% de confianza, Dinamarca un 57%, y decíamos que España tan solo un 34%, la mitad que tienen la credibilidad de los medios para la ciudadanía en Finlandia. Quisiera también comentar, y ya veremos luego si venimos a estos niveles o hablamos más de todo lo que ha ocurrido, que es muy interesante analizar lo que ha ocurrido, lo que dicen que
qué ha ocurrido y de qué manera, ¿no? Hay un estudio de la Universidad de Cardiff que está revelando algo que los colegas nos cuentan un mes sí y el otro también, y es que con los despidos de periodistas, abundando en lo que decía Amaya, en los que quedan en las redacciones han sufrido un aumento en su carga de trabajo. Se habla de que en el Estado español se han despedido en los últimos años a 8.000 periodistas. Se ha triplicado la cantidad de texto que tienen que producir. Eso significa menos tiempo para trabajar cada artículo. Eso obliga a los periodistas a basar sus textos en noticias prefabricadas en muchas ocasiones, escritas por gente contratada por intereses privados adinerados. ¿El Estado en qué se ha convertido? Pues se ha convertido, desde mi punto de vista, en una criatura del capital y viceversa. El último gobierno autónomo de la Comunidad de Madrid pagó por noticias favorables para minimizar escándalos. El gobierno de Ignacio González, y todos sabemos que el que fue presidente de la Comunidad de Madrid, que acaba de salir ahora de la cárcel, contrató a una empresa para que creara noticias en medios digitales y así desplazar las que les perjudicaban en Internet. Noticias amables en vez de escándalos políticos. Se gastaron millones, muchos millones, el dinero de todos, para crear un total de 60 diarios digitales, algunos de los cuales siguen por ahí. Además tuvieron la cara de darle un nombre que es Madiba a esa empresa que empleaba una docena de periodistas recién licenciados. El empresario era Alejandro de Pedro, que creó medio centenar de diarios en Internet para amplificar las notas de prensa y comunicados que sus clientes les remitían. Había una segunda firma, EIECO, que contaba con técnicos e ingenieros informáticos que analizaba la imagen en Internet de los políticos que les pagaban. Cuando las noticias venían mal dadas o estallaban algún escándalo, y recordemos que ha estado lleno de corrupción, de escándalos, de gente llamada, de políticos del Partido Popular a los juzgados, bueno, ¿qué hacían en ese momento en un Estado profundamente corrupto, decadente, que no ha dejado de venir mal dadas para muchos cargos públicos? Bueno, pues ahí estaban los medios de comunicación que inundaban la red con mayúscula con propaganda para que las informaciones críticas desaparecieran de los buscadores de Google, ¿no? Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque si ahora mismo nos ponemos a analizar el papel de los medios de comunicación en lo que se ha llamado, bueno, se ha llamado de muchas maneras, que eso también es importante, cómo denominemos lo que queremos, de lo que queremos informar, pero digámoslo de la manera más neutral y creo que necesaria posible, lo que podría ser el conflicto de Cataluña, entre Cataluña y el Estado, pues y lo ponemos a analizar, es como si de repente nosotros en otro estado, en otro lugar, donde los médicos todavía no nos han chequeado si tenemos un cáncer, tenemos una cirrosis, tenemos una serie de enfermedades y queremos que nos den un diagnóstico. Bueno, creo que podríamos concluir, y sería el diagnóstico, que los grandes medios, aquí, como en tantas otras partes, y por eso decía lo que decía antes, se han subordinado al poder. Y con este titular, lo que podemos hacer, o yo voy a hacer, es intentar demostrar de qué manera se han subordinado al poder. Se ha dicho el conflicto catalán, ante la cuestión catalana. Cuestión catalana, conflicto catalán, proceso catalán, crisis catalana. Yo creo que el sustantivo que defina, que se utiliza para definir el sintagma nominal es fundamental. Ahí detrás subyace una gran filosofía, una gran ideología, y creo que es de gran relevancia pensar cuál es el término que vamos a utilizar. Si es conflicto, si es crisis, si es un proceso, el proceso, o si es una decisión. Cada parte, cada medio, cada parte, en este sector del Estado español, o los medios españoles y los catalanes, normalmente utilizan un concepto distinto. En este caso, al menos en mi persona como moderador, yo prefiero utilizar el término de proceso, o el término incluso de proceso con una cierta crisis, evidentemente. Pero no conflicto directamente. Creo que el conflicto tiene unos matices algo más marcados. De alguna forma entremos, si queréis, en un segundo apartado, en una segunda cuestión, que sería
cree, como afirman algunos sectores políticos y mediáticos, que los medios catalanes, con TV3 al frente, son fábricas de independentistas y agitadores sociales. ¿Qué valoración haría respecto a estos medios y a tales afirmaciones? Me parece inevitable que en un proceso tan relevante como este, es decir, no se me ocurre nada más relevante políticamente como que la independencia de un país, me parece inevitable que los medios de comunicación se tomen posiciones y por lo tanto sí que hagan ese periodismo con causa. ¿Se han convertido por ello en máquinas de hacer independentistas? Me parece que en ningún caso más que la propia situación. Es decir, si los medios de comunicación, antes he dicho, tomaban como caja de resonancia, explicaban los posicionamientos a favor o en contra de la independencia, el hecho de que alguien tomara una posición a favor o en contra de la independencia no era por culpa de los medios, porque era tan fácil como cambiar de periódico o cambiar de cadena para encontrar el argumento contrario. Creo que sí se ha señalado mucho a la prensa como culpable, sobre todo TV3. Ayer, sin ir más lejos, o antes de ayer, Albiol hablaba de que había que limpiar TV3, claramente, y luego volver a contratar a personas normales, prácticamente decía algo parecido, como diciendo que los que estaban ahora no lo eran. O sea, va a hacer unas declaraciones escandalosas, pero bueno, claro, vienen de Albiol, ya no están acostumbrados a declaraciones escandalosas, porque también habló de limpiar su propio pueblo cuando se presentaba alcalde. Entonces me parece que TV3 sí la habrá señalada, ha sido un elemento al que vapulear, pero no creo, insisto, que por ver TV3 nadie se haga independentista cuando estamos hablando de una oferta tan plural. Me parece un contrasentido y me parece, incluso yo lo elevaría o lo rebajaría a categoría de tontería, decir que por ver TV3 te haces independentista al mismo tiempo que defiendes que hoy día, gracias a internet, gracias al mando a distancia, gracias al kiosco, puedes cambiar de medio de comunicación tan rápido, o gracias al día de la radio, puedes cambiar de medio de comunicación tan rápido y por lo tanto de posición. Porque es eso en que todos somos posición, me parece bien, y posiciones enfrentadas. Por lo tanto, ante una oferta tan global, hablar de que TV3 generaban independentistas sería grave, o sería serio, si pensáramos que es que el gobierno catalán obligaba a ver TV3 y quitaba del resto del mando de distancia toda la oferta televisiva, o obligaba a leer Nacional Digital y quitaba todo el resto de la oferta digital, y obligaba a leer el ARA y prohibía el resto de periódicos en papel. Entonces ya estaríamos hablando de algo grave y diríamos, efectivamente, la gente se ha vuelto independentista porque solo ha podido consumir medios independentistas. Pero no, me parece una falacia señalar a TV3. Me parece interesada porque evidentemente lo que se estaba intentando era golpear cualquier tipo de posición independentista como si fuera algo malo per se. Es que el casco ya. Amaya. Sí. A mí me parece una falta de clase y una falta de cultura política garrafal las declaraciones de este dirigente del Partido Popular en Cataluña, y me parece además, pues eso, denotan una falta de cultura, ¿no? Es que claro, no tenemos demasiada experiencia y desde luego no nos ha cundido mucho todos estos años de democracia cuando se dicen este tipo de cosas. Lo que pasa es que es un riesgo que suele ocurrir mucho, ¿eh? Aquí en el gobierno vasco también, cuando entraba un determinado partido al gobierno, también en los pasillos del gobierno vasco se decía que el gobierno vasco estaba lleno de filonacionalistas, es decir, todos los funcionarios del gobierno vasco éramos sospechosos de ser nacionalistas, ¿no? Es una tendencia miserable y yo creo que denota una falta de cultura y una falta de clase y de rigor. No tengo ninguna duda de que los medios catalanes y los vascos, que siempre jugamos con un cierto hasta complejo a veces y nos esforzamos el doble por plasmar esa pluralidad a la que nos debemos, no tengo ninguna duda de que han sido mucho más plurales los medios catalanes y vascos que desde luego los que han sido los españoles. Esas vacas sagradas de los grandes medios han jugado un papel para mí tremendo, horroroso, y que representan una vergüenza para el periodismo, ¿no? En general, los medios catalanes han sido bastante más plurales que en general los medios españoles. Si hablamos de los públicos, tienen un control parlamentario, los directores tienen que comparecer en el Parlamento para informar. Esto lleva a una vigilancia, autovigilancia también de lo que son algo tan importante como es la ética periodística. Ahora, claro, todo eso es como cuando quieres ser muy limpio
digamos, y está recibiendo, pues no sé, en un deporte y está recibiendo o zancadillas o patadas o golpes o insultos, ¿no? Por elevación lo hizo, creo recordar, el vicesecretario general, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado. Pablo Casado, en un momento determinado, en unas declaraciones, dicen que no sabía exactamente qué ocurrió con el que fue presidente de la Generalitat, Lluís Companys, ¿no? Pero él dijo que Puigdemont, el presidente Puigdemont, iba a acabar, y todavía no se había celebrado el referéndum del 1 de octubre, digámoslo así, iba a acabar como Companys. Companys sabemos que fue detenido por los nazis a petición de la dictadura franquista, que fue entregado a la dictadura, que fue torturado ya aquí y que acabó, creo que fue en 1940, fusilado. Es decir, estaba diciendo que el presidente de la Generalitat, en un supuesto Estado democrático, iba a ser detenido, torturado y fusilado. Estaba hablando, era una amenaza clara, con derramamiento de sangre al máximo responsable de las instituciones en Cataluña. Con ese nivel de enfrentamiento, con ese nivel, y además a través de lo que en su día creo que fue Iñaki Anasagasti el primero que acuñó aquel término de la brunete mediática, ¿no? Hemos sufrido, hemos vivido en Euskadi, digamos en una época anterior, lo que ha sido la agresión constante y continua. Hubo un colega que hizo un cocidito madrileño, que luego se representó también en teatro, de todos los desprecios. Entonces, ante todo eso, los medios de comunicación de Cataluña, yo tengo la impresión, por lo que he escuchado a través de internet, de que han mantenido el tipo. Y además han tenido la pluralidad en sus informativos, en sus tertulias, cosa que en el resto del Estado, sin embargo, pues estaba teniendo un pensamiento único, monocorde, donde faltaban voces y todos los hemos echado a faltar. Escuchábamos la cadena SER, y algunos nos dan ganas de dejar de escuchar la cadena SER, en las tertulias de la noche, donde todo es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Bueno, también hubiese venido bien aquí que hubiera también, porque me da la impresión que tanto Iker como Amaia como yo tenemos un pensamiento similar, y es bueno precisamente la pluralidad, la confrontación de ideas, porque creo que también sería interesante. Las preguntas del seminario son las que son, pero por ejemplo analizar qué ha ocurrido con dos periodistas, uno en Cataluña, que escribía en La Vanguardia, y hablamos de un medio privado, del Conde de Godó, donde Gregorio Morán ha sido echado, y qué ha ocurrido, si habláramos a nivel del Estado, en El País, que deberíamos hablar del País, porque la postura que ha mantenido nos va a decir algunas cosas, de qué manera se han rasgado las vestiduras y han gritado los periodistas en la salvaguarda de la sacrosanta unidad de la patria, porque al final estamos hablando de eso, pero estamos hablando más. Estamos hablando del caso catalán, estamos hablando, como decía el moderador, del proceso, pero estamos hablando de mucho más. Estamos hablando de qué manera se están conculcando en el Estado español los derechos civiles y políticos. Tenemos, ahora mismo, hay un gobierno legítimo de Cataluña que está en el exilio o en la cárcel. Tenemos a miembros de la sociedad civil que están también en la cárcel. Tenemos una ley mordaza, y todo esto debería contextualizarse también con todo esto. Tenemos, con lo que he dicho yo al principio, de qué manera se gastan millones en utilizar ese pensamiento único, en intentar edulcorar, digámoslo así, en fin, la mierda que supone este estado de corrupción, con un partido popular que está gobernando en el Estado, que ya ha sido definido por los jueces como una especie de banda de malhechores, de delincuentes y demás. Entonces, en este panorama, los medios de comunicación, dentro de la crisis que nos azota a los periodistas, en fin, son malos tiempos para la lírica. No quiero enrollarme más.
tenemos con nosotros a Estitxo Izaguirre y le pediremos a ella que también haga primero una presentación de sí misma y a continuación una reflexión general sobre el proceso en Cataluña y los medios de comunicación en general. Estitxo Izaguirre naiz, Argia komunikazio proiektuko kidea, eta momentu honetan behintzat zuzendari kargotan abilena. Eta, Kataluniako referenduma ahalik eta gertuena segitzen saiatu gara bai Argiatik, eta, ni jo nintzen, ari izan duetenetan egon klabeiek edo bizitzea. Adierazten ere, zuekinako galdetegiek eta ikusita zenbaikide zaudeten, nik oso gauza gutxi aportatuko daitela justo medioen analizietatik, irakurketatik eta horrela, justo beste medioak irakurtzen eta aditu beharren tokatu zederako gehiago kalean bizitzea. Kalean bizitzea eta pixkat planteatzea Argia barrun nola nahi genuen gehiago jarraitu, zeintzan gure funtzioa eta horrela. Orduan, nire ustez saiatuko dezela pixkat eraurtako planteamenduak edo galderak proposatzen eta ezain beste medioen jarraipena, ze uste zuek eta batez ere akademiatik eta boto egiten dela lan hori, eta ez dutela nik denborarik euki kalean egon ezkero, zatzeko. Naiz eta noski, zurrunbilo hortan sartuta, denok irakurri ditugun gauza asko eta ikusi ere bai ez. Eta pixkat Kataluniako kontonekin, Argiatik junginen sensazioa bazan, Katalunian gertatzen edana badala fenomeno sozial bat guretzako berria. Guretzako, nire generazioarentzako, guretzako Espainiako estatuaren barruan gaur egunean, eta guretzako, Euskal Herritik guk bizi izan ditugun hemengo prozesuen oso desberdina, besteak beste, erabat inberkererik gabeko fenomeno sozial bat izan dalako, ezta? Eta gaur egungo klabetan gertatzen ari izana. Eta pixkat gure egarria zen, medioak irakurreta ez genula ulertzen zer gertatzen zen. Eta pixkat gure aspirazioa zen nola gure irakurlei eta gure hartzailei esplikatu zer gertatzen ari den. Zein dira kontatu bertugun gakoa. Eta zergatik usten genuen medioetatik ezin zala jarraitu. Evidentemente, medioak parte aktiboak dialako eta boterearekin nolabaiteko harremana daukagulako medio guztiek. 78ko erregimenaz hitz egiten da eta ikusi da zuko oso ondo jarrituzun País eta beste batzun adibidetan medioak regimenaren parte diala. Eta orduan, erregimenak dardarra egin duenean medioak editu dira ipurdi biztan edo batzutan beraiek ere jaso dutela zartako hori medioek. Eta bestalde, azkenean medioen normalean erregimen edo sistema hau jarraitzeko, ahotsa ematen dietelako beti, gure gizartean instituzionalizatuta dauden ordezkariei. Ordezkari politikoak, ordezkari sindikalak, ordezkari azkenean botere oso zentralizatu eta elitistak izaten bukatzen dutenak, zilegitasun guztiarekin, herritarrek aukeratuta, bestelako botere batzuk parte hartzen dutelako, nahi dena. Baina beti jartzen digula mikrofonoa jende berberari, ezta? Orduan, ari ginela partidaren jarrepen bat egiten, halako alderdik hau esan du, politiko honek hau esan du, honek hau erantzun dio, bestak hau pentsatzen du, baina oinarriak gertatzen ari ziren milaka gauza eta fenomeno sozial komplejo bezala, han nola lortu zen erreferendumen esaterako 2.000 pertsonak baldintza horietan bozka ematera mobilizatzea, hori gertatzen ari zen herriko mugimendu guzti hori ezin zela ulertu, Puigdemontek esaten duenarekin, Masek esan omen duenarekin, edo Rajoyk erantzun dioenarekin. Batzudela, elementu berri batzuk merezi zutenak zuzenean bertatik kontatzea. Eta pixkat, Argiaren egarria izan da, joan, ahalik eta irekiena joan, bizi eta sentitu momentu hortan gertatzen ari zirenak, eta saiatu ulertzen zer ari zen gertatzen. Zergatik jende horrek bozka hori ematen zuen. Eta gure kritika da, nik personak egiten dute kritika da, ondo dagoela Espainiako medioetaz hitz egitea eta Katalanetaz, baina hitz egin ezagun Euskal Herriko medioetaz ere. ETB edo Euskadi Irratia entzun eta ikusita ulertu liteke nola horrelako jipoia jasotzen duten herritar hainbeste milioi mobilizatzen diren, ulertu daiteke. Eman ditugu argudioak, eman ditugu esplikazioak, badakigu jende horrek zer pentsatzen duen, zer mugitzen duen jende hori, zein dan bera irrealidadea. Edo beti ari geha alderdien aipuetan oinarritzen, alderdi politikoen aipuetan eta gertakari politikoetan betiko jarraipen egiten ari geha, eta gure ustez daude elementu sozialak, eragile berriak, gauzak egiteko modu desberdinak, azpiko magma batzuk mugitzen ari dianak eta uste dugunak, medioek horren berri eman behar dutela, gure irakurlek ulertu nahi badegu Katalunian zer gertatzen da. Eta uste dut medio guztiak oso sartuta
egon gehala arazoan. Orduan, arazoaren barruan, segun eta independentziaren aldeko azean, edo unionismoaren aldeko azean, hortik informatu dela. Gehiago, bakoitzak bere aldeko argudiak emanez, baina ez ulertzeko pistak emanez, alde baten eta bestean zein dauden, oinarrian dauden argudiak, gertakizunak eta motiboak, ez? Uste duzu Kataluniako komunikabideak independentistak sortzeko fabrika izan direla, eta baita ere aztoratzaile edo arazo sortzaile sozial modura, eta horietan nagusiki TV3 izan dela horretaz hola kalifikatua, nolabiteko independentistak sortzeko fabrika, nahasle sozial modura, zer iritzi duzu horren inguruan? Nik galdera hori ez dut ulertzen ez baldin bada Espainiako medioak egin duten kanpaina bat hartu eta galdera bihurtzea baldin bada, ez dut ulertzen galdera bihurtzik sortzen da, ez? Ez dakit, Kataluniako, irakurri daukan realidadea batik, baina area juten zanean ere, katalanek gehien ikusten duten informatiboak TV3koa dira. Katalanek aukeratzen duten informatiboa beraien buruetaz informatzeko, beraien herrietaz informatzeko TV3 da. Logika osoa dauka, bakoitzak bere gertuko realidadea hobeto informatzen duelako. Ez dakit, katalan bati aportatuko dion Televisión Española batiko informatua ikustea, ez baldin bada, etengabe, zaplakoak jasotzen eta jasotzen ibiltzea, guk askotan hemen esperientziari badokagun bezala, oso estereotipotatik eta eraso moduan formulatutako albiste prefabrikatu batzuk etengabe jasotzea, ez? Horren denon bai izaten dugu justo, oso antipodetan dagoen iritzi bat edo ikuspegi bat edo informatibo batzuk jaso, baina etengabe zaplakoak gratis jasotzeak ez da gaitxungo zentzurik. Orduan, katalanek aukeratzen duten telebista informatzeko da TV3. TV3 da sekulako ekipoa daukana konpratuta beste telebista publikoekin, sekulako ekipoa daukana informatiboak kubritzeko barkatu, eta organizazio bezala, seguruna eredua dana, Espainiako estatuan, telebista publiko bat moduan. Badituelako bere organismoak, erabat kazetaritzari lotuak direnak, ziurtatzen dutenak, kazetaritza ikuspegitik nola aztertu behar dian gauzak, hor sartzen da objetibotasuna, hor sartzen da iritzianistasunak, dauzkate horrelako beraien egituraren barruan aurreikusita daude horrelako zuzendaritza edo ente desberdin batzuk, justo gai hori kontrolatuta eramateko. Beraiek esaten dute, zuzendaritzak esaten du, baina ez da kontrakoa hotxik entzuten TV3 barruan, alderdi politikoetako ordezkaritzak aldatuagatik gobernean edo parlamentean, ez direla ekipo direktuak aldatu izan telebistan. Telebistan mantendu dula beti, beste irizpide batzuen arabera aukeratutako profesional ordezkari zuzendaritza taldeak. Eta aldaketa politikoak ez dutela eragin. Usteet hori ezin dugula gure telebista publikoagatik esan, bereik esan dezakete. Hortikan aparte, TV3 geroz eta jende gehiagoek ikusten dugu. Nik ere gehiago de jarri TV3ko informatiboak, askotan, Katalunia pilpilian dagonean, ETV bat jarri baino, eta zer esanik ez, telebista erdaldun guztiak baino. Zergatik, askoz aberatsagoa delako plantatzen duten debatea, askoz ere ikuspegian iztasun handiagoa ematen dutelako. TV3ko programazioan, egun bero horietan, orain ari dira pixka telebista normalago batea, orain zer egiten dute berriro ere, gauza askoz ere banalagoetaz, arratsaletan, baina lehenago, ordu asko ematen zituen politikaren jarraipenak, baina formato desberdinetan, ezta? Informatiboak asko, entrevistak aurrezkari politiko desberdinei sakon asko eta ordutegi desberdinetan, debateak, kultur munduko jendeak, izan da oso telebista bat eman dituena, oinarri on bat eman duena, debate potenteak izatu ditunak, eramaten dituzten izlariak ez dira edozein, eta nik hori Euskal Telebistan asko kritikatuko nuken gauza bada. Orduan nola, ulertzen dugun aniztasuna dela, erabat gauza desberdinak berdin du gure gizartean ordezkaritza dan 0,1 edo dan euneko 30-koa, dana eman behar dugu mai baten eta jartzen ditugu 7 pertsona maila oso intelektuala apala dutenak euskaraz hitz egiten dakien bakarra ez dakizte postura marginal defendituko duena eta jartzen dituen denak elkarren aldamenen izketak, maila da, lurrazpikoa, plantatzen ditugun debateak, beti Espainiako telebistak plantatu dituen, salaketa faltsu eta egoera apokaliptiko irreal batzuk hartzen ditugu, eta horiek jartzen ditugu galdera moduan, maikide gorri buruz mareatu ditzagu. Eta TV3 ikusi dituguna dira oso debate sakonak, adituak eraman dituzte beti, adituak
zean abogadu bezala, edo magistratuak izan du dianak Espainiako justizia sistemaren barruan, edo, bueno, eraman dituzten jende espezializatuak, ekonomialariak era guztitakoak, ikusi ditugu, debate sakonak, ikusi dugu, PP-ko jendeari hitz ematen zaiola, aldamenean daukala QP-ko bat, aldamenean badaukala RC-ko bat, eta kontxo, debateak entzuteko modukoak dira, eta elkarrekin entzutela dutela. Horrelako telebista baten aurrean, justo, adjetibo horiek jartzea, eta ez aztertzea didez telemarri batek zedukiak ematen ditun, humorezko programa ditiko moduko aukera ematen duenean, edo guk, uste ETV-ri buruz askoz gehiago hitz egin beharko genukela. Azkenean gure diruekin ordaintzen delako, eta gure herritarrek daukaten eskaintza publikoa hori delako, eta uste dut askoz ere maila, ez dakit nola esan, ETV bai irratiak eta bai telebistak, oso hasieratik utzi zigun argi, ez gintula informatuko gai hontan. Sekulako egarria sentituko genuela herritar bezala. Eta orduan Euskal Herriko herritarrok jo dugu interneteko medio katalanetara, hontaz informatzeko, eta jo dugu TV3-ra. Eta etxe geroz eta gehiagotan Euskal Herrian, TV3 ikusten da. Si la primera pregunta era con respecto a cómo opinan con respecto a los medios catalanes, la siguiente es ¿qué opinan sobre los medios de Madrid, los medios españoles? No voy a decir de Madrid, porque son los medios españoles en general. Simplemente comento que La Voz de Galicia, en un titular decía Puigdemont elige el 155. Claro, el titular en primera página, toda plana, Puigdemont elige el 155, es una butada, periodísticamente hablando. Eso es absolutamente denigrar el periodismo. Pero es una inferencia en esto. Por tanto, en vez de decir periódicos en Madrid, diríamos periódicos españoles en general, dentro de este conflicto, digamos, sistémico. Y después de esta tercera pregunta sobre la opinión sobre la acción de los medios españoles, haríamos, sí, a continuación la pregunta sobre ¿y qué han hecho los medios vascos? Que sería pertinente. ¿De acuerdo? Los catalanes han sido más plurales y más comedidos que en general los medios españoles, que evidentemente estaban mucho más alineados, tenían un discurso mucho más duro y no les importaba tampoco reflejar esa pluralidad, ni reflejar ni siquiera la sucesión de hechos. O sea, realmente se trataba de tomar partido ante una situación y repetir un discurso y machacar, y llega un momento en el que el proceso se ha ido olvidando, eso es evidente, se ha hecho algo para todos. Y llega un momento en que, sobre todo, cuando te metes en esa espiral, precisamente en la que se meten los medios españoles, de repetir un discurso, llega un momento en que ya ni siquiera puedes repetir un discurso, entonces el discurso se eleva de tono y la dureza se eleva de tono. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido precisamente el periodismo español, que ante la falta de recursos que ellos mismos habían impuesto, dicen, bueno, no, ¿por qué el mundo no entrevista a Puigdemont? ¿Cómo no hay una entrevista a Puigdemont en el mundo? ¿Cómo no la hay en todos estos meses? Pues bueno, como ellos mismos se habían autoimpuesto, también es verdad que los equipos de comunicación del gobierno no daban ciertas facilidades a esos medios españoles, pero bueno, no solamente Puigdemont, muchos portavoces se habían elegido de ese independentismo, no necesitaban más que reforzar ese discurso, endurecer ese discurso e ir a más. Entonces, sí que creo que en esa caja de resonancia que hablaba al principio, pues efectivamente los medios españoles sí que han sido bastante más duros, sí que han sido bastante más unidireccionales por completo, y evidentemente si la mayor parte de los partidos españoles se han alineado en torno a una posición, la mayor parte, prácticamente la totalidad de los medios españoles se han alineado en la misma posición. Pero, y el pero es muy importante, las declaraciones actuales de muchos políticos independentistas catalanes no están dejando nada bien al periodismo catalán durante el proceso. Por lo menos hasta el 1 de octubre, o por lo menos hasta la declaración del 155, o hasta la convocatoria de elecciones del 21 de diciembre. Porque esa apuesta, por ejemplo, por la vía unilateral, que ayer mismo Marta Rovira decía que era imposible, esa apuesta por la Unión Europea primero, luego por ya veremos si estamos en la Unión Europea o estamos en otra confederación de países extraeuropeos o intraeuropeos, ese tipo de vaivenes a los que también en este alargamiento del proceso, si eterno para todos, se han visto obligados. Ellos han dado vaivenes, pero el problema no ha sido esos vaivenes, y dentro de lo que cabe son ciertamente lógicos, porque ellos también necesitaban argumentos.
y a diferencia del gobierno de los medios españoles no los elevaban, sino que los intentaban ensanchar, obviamente de lado a lado, pero las declaraciones de los políticos independentistas actuales en plena pre-campaña están dejando bastante mal también a los medios catalanes. Creo que no tenemos que consagrar, creo que no tenemos que cometer el error de pensar que siempre van a hacerlo mejor nosotros. Y luego además yo soy muy crítico con una cosa que hacemos muy mal en Euskadi, que es que pensamos que cualquier catalán siempre cuenta mejor, que un catalán siempre cuenta mejor que cualquier vasco. Entonces, ese complejo que tenemos los vascos en el mundo del marketing, en el mundo del comercio, en el mundo de la prensa, en el mundo de la ingeniería, en el mundo de la informática, que siempre necesitamos que un catalán nos venga a explicar lo que está pasando, en ese caso ha sido bastante sangrante. Porque sí que parecía que daba igual lo que hiciéramos los vascos, porque los catalanes siempre lo iban a hacer mejor. Y los catalanes eran los que estaban metidos en la pelea. Entonces es muy difícil hacerlo mejor cuando estás tan metido en la pelea. Lo haces mejor, pero por tu pelea. Pero eso no quiere decir que hagas mejor periodismo, eso no quiere decir que hagas mejor política. Eso quiere decir que estás más metido en tu refriega, y en tu refriega haces lo mejor que puedas. Bien, de acuerdo, lo aceptamos, ánimo, pero eso no significa que vayas a hacer mejor periodismo si no te cambias a TV. Porque Leire Torre todas las mañanas hacía periodismo de calle, no televisión solo político, todas las mañanas durante un montón de meses. Ha hecho un periodismo de calle de la leche. Y ha habido tertulias, yo creo que bastante plurales en ETV, yo he participado en alguna de ellas, ha habido tertulias bastante plurales. La ciudadanía de Euskadi ha reforzado a ETV. Las medias que ha tenido de audiencia ETV en estos meses del proceso catalán han sido bastante más elevadas que todo lo anterior. Es decir, la ciudadanía vasca sí ha avalado, sí ha apoyado ese trabajo de ETV. ETV ha tenido que mandar a todo lo que podía mandar de informativos sin reforzar con productoras porque no daban abasto con todos los programas especiales, con todas las emisiones en directo que han hecho, que insisto, que es que subía la audiencia en la cadena. Es que todos los programas de información o de opinión política han tenido mejor audiencia durante el proceso que antes del proceso y que seguramente la están teniendo ahora. Entonces, me parece que ser tan críticos con lo propio, tan benevolentes con lo catalán, es algo muy básico. Es un error muy básico. Con respecto, la pregunta era en torno a los medios españoles, el comportamiento con respecto al proceso catalán y a su vez de alguna forma se ha introducido el comportamiento de los medios vascos en este debate que pensaba preguntarle a continuación. También quería, por supuesto, que Amaya participe y de alguna forma incardinamos, juntamos, combinamos ambas cuestiones, es decir, el comportamiento de los medios españoles, no digo solamente en Madrid, medios españoles, y también de los medios vascos, pero claro, deberíamos diferenciar entre medios españoles que están en el País Vasco, el Correo y el Diario Vasco, y medios vascos. En el sentido ese de que desde la perspectiva ideológica o de cobertura informativa es una línea editorial pro-española, digamos, y una línea editorial vasco-fina, digamos, ¿no? El tema es mucho más complejo, más profundo, ¿no? Yo creo que se le suma una crisis absoluta del sistema democrático. Es decir, la crisis es del sistema, pero hay temas que son absolutamente intocables y hay partidos que sobre ese tema no van a hacer otra cosa que defender la monarquía y la unidad de España. Entonces, esa falta de libertad y esta crisis yo creo que ha llevado a que los medios españoles, los medios de esa brunete mediática que comentaba antes Julio Flor, desde luego lo que han hecho es tapar absolutamente todo. Y la magia, el movimiento, todos los matices y el colorido que puede haber habido y que ha habido en las calles de Cataluña, desde luego se han obviado, se han tapado con premeditación y alevosía. Entonces quiero decir que yo creo que estamos en un momento muy interesante, porque es un momento de reto, que no sabemos lo que va a pasar, no sabemos qué horizonte es el que nos espera, pero que el tema no es un problema del periodismo, es un problema del sistema. Hay un retroceso democrático descarado, obsceno, y a mí lo que me preocupa es que a los medios de comunicación, desde luego, se nos olvide o se les olvide que somos un servicio público, que somos un elemento imprescindible para la democracia y que no estamos funcionando de acuerdo con esas premisas. Entonces, los medios españoles decepcionantes, el comportamiento de algunas vacas sagradas del periodismo, que yo no digo, en su momento, hace muchos años, quizá fueron demócratas y apostaron por un cambio de sistema, apostaron por una mejoría del sistema. En estos momentos están absolutamente con la cabeza gacha y además con el cinismo
hace muy poquito, por ejemplo, en la cadena SER, Àngels Barceló, que yo la escucho todas las noches, se caracteriza por un no pluralismo, es una buena periodista, pero para mí perdida para la causa del buen periodismo. Ella, que nunca ha tenido la pluralidad en sus mesas, en sus tertulias, estaba acusando a los medios catalanes de lo suyo, o sea, de su propio comportamiento. O sea, ella era la plural, es decir, una osadía, una locura, donde ya nadie es o nadie quiere ser lo que realmente es, o nadie se reconoce como realmente es, y la víctima, la gran víctima, siempre es la verdad, y no solamente en guerra. O sea, siempre decía, ¿no?, que siempre se ha dicho que en una guerra la primera víctima es la verdad, ¿no? No, aquí también. O sea, en situación de aparente paz, de aparente tranquilidad, donde estamos tolerando una situación para mí que es intolerable, de falta de libertades, y hay cosas gravísimas que están pasando y estamos tragando. El periodismo, que debería ser una luminaria, debería ser una luz, debería haber buenos periodistas que pongan un poco en valor y que nos aprieten un poco las grietas del sistema, ¿no? No solamente no están jugando ese papel, sino que se creen, vamos, los más maravillosos del mundo, los defensores a ultranza de la pluralidad y del buen periodismo, y son todo lo contrario. Entonces alguien tiene que decirles que no, que lo estáis haciendo muy mal, y eso no es periodismo. Y también digo otra cosa, no sé si este debate se está dando en las universidades para formar a los nuevos periodistas, y no digo ahora con el proceso de Cataluña, digo en general. O sea, el periodismo tiene que ser valiente, tiene que ser atrevido, los periodistas tenemos que ser atrevidos, aunque luego al final trabajamos para un medio y bueno, pues al final hay cosas que tienes que hacer, pero vamos, por lo menos atreverte, no con la autocomplacencia, sino con la crítica y también la autocrítica, atreverte a vislumbrar un panorama diferente. O sea, no es un trabajo solamente de los medios de comunicación, también la academia, también la universidad. Yo voy a ir a lo micro, voy a contar un par de cosas que creo que al final, a través de esas pequeñas anécdotas que contamos, estamos contándonos a nosotros mismos. Me encontré a principios de septiembre con Josep Valls, al que no conocía, conocimos en unas vacaciones en Mallorca. Él es un jubilado de banca, director de una sucursal en Barcelona, tiene varios hijos, pero uno de ellos tenía 30 y tantos años, 32, 33 años. Se había marchado porque todo comienza, porque yo le digo, estarás el 1 de octubre en Barcelona. Me dijo, no voy a estar, porque hay un conflicto muy grave en mi familia. Él utilizaba la palabra conflicto en su familia, porque siempre habían hablado de todo. Él me dijo, yo soy del Partido Socialista de Cataluña, y mi hijo es independentista. Entonces, me ha llamado fascista en una comida, cosa que no haya ocurrido nunca, pues siempre hemos hablado de todo. Bueno, él es mi hijo, yo soy su padre, un respeto absoluto, pero hasta ahí ha llegado, ¿no? Hasta ahí ha llegado. Entonces, esto que se vive también en Cataluña y en el seno familiar, pues ha trascendido a los medios de comunicación, y hemos visto cómo ha habido un posicionamiento de determinados intelectuales, cantantes, artistas, y yo me queda un poco con la idea de ese manifiesto que firmaron, en fin, Isabel Coixet y entre otros Joan Manuel Serrat, al que por haberlo firmado le han llamado fascista. Esto es tremendo, si está ocurriendo algo, hay una polarización tan bestial. Entonces, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación? Para mí está claro, lo he dicho antes, y creo que esto es lo tremendo, ¿no? Dentro de toda la crisis del periodismo, a mí me gusta defender a los periodistas, digamos, de calle, de base, a los redactores. Otra cosa son los grandes editores. No vamos a hablar, que creo que conocemos muy bien todos los que estamos en esta mesa, a un personaje como Cebrián, ¿no? Pero yo defiendo a esos periodistas navegando en mitad de la crisis, que están sujetos. ¿Dónde está la cláusula de conciencia que aprendimos en esta facultad? ¿Dónde se ha quedado todo eso? Eso se ha olvidado, está pisoteado, está en una esquina, olvidado completamente, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a ejercer una crítica al poder? ¿Qué es lo que debiéramos hacer? Lo que ha dicho
Amaya, me adhiero completamente a eso, ¿no? Y entonces, el papel de estos que algún día serán periodistas, estudiantes de periodismo que están aquí, ¿a qué se van a enfrentar? Se van a enfrentar a grandes grupos mediáticos de poder, que están al servicio del poder, y que además, en cuanto uno de sus plumas bien pagadas, y voy a citar y voy a recoger dos ejemplos. Gregorio Morán es expulsado de La Vanguardia por escribir, entre otras cosas, leo: los fondos destinados a diarios como Ara, Punt Diari, TV3, que superan Canal Sur de Andalucía o el Canal de Madrid, que ya es decir, cantidades de todos modos exorbitantes que pagamos todos los ciudadanos desde Cádiz a Girona, y donde sobreviven 7 directivos de TV3 con salarios superiores a los 100.000 euros, podrán parecer una nadería frente a las estafas reiteradas del PP, pero describen un paisaje. Cobrando eso, ¿cómo no voy a ser independentista? Qué simples somos cuando decimos que esos medios no los ve ni los lee nadie. Se equivocan y por eso estamos donde estamos. El columnista tertuliano podrá ser despreciado y lo merece, pero crea opinión. En muchos casos es su única fuente de información. Son los Jiménez Los Santos del Movimiento Nacional Catalán. Por este artículo ha sido despedido de La Vanguardia. Y de igual manera le ha ocurrido al periodista británico y escritor John Carlin, que en su artículo titulado Independencia de Cataluña, la arrogancia de Madrid explica este caos, comienza así. Y por esto mismo ya fue expulsado del periódico El País. Los catalanes ya han llegado a su límite de aguante tras 3 siglos de agravios, pero la intransigencia del gobierno español es, en última instancia, la culpable de la crisis actual. Poco antes de que el rey de España se dirigiera a la nación esta semana, algunos de sus súbditos más racionales esperaban que, tal vez, pudiera elevarse por encima de la mezquindad de la clase política de Madrid. Son 2 ejemplos en torno a estos dos. Se podría haber hecho un seminario, como se puede hacer, y dedicarles toda una mañana analizando un poco el papel que han jugado antes y después, las críticas que han hecho y cómo en este momento no se tolera ninguna disidencia, ni tan siquiera a un nivel tan alto como son un Gregorio Morán y un John Carlin, muy bien pagados por un periódico que está en Barcelona y otro en Madrid. Entonces, ¿qué es un aviso para navegantes? ¿Qué van a pensar los estudiantes de Ciencias de la Información, de Periodismo, que están en esta facultad donde nos encontramos y donde algunos de los que estamos aquí nos licenciamos? Pues caray, algo atroz. Y es que o entran en esa maquinaria y tragan, o ya sabemos el destino tan lamentable que les ocurre. Y todo porque efectivamente, yo estoy de acuerdo con Amaya, porque aquí el tema es un tema sistémico, es un tema del sistema, donde si tú dices que el capitalismo es formidable, es maravilloso, digo en términos generales y así un poco tirando por elevación, pues es todo maravilloso. Pero si empiezas a ejercer la crítica y te metes con los poderes del Estado, te metes con el Estado mismo, como definiera Lenin, ¿no? Que son el ejército, policía, la monarquía, los grandes poderes, pues te van a trizar. Pero yo también me hago una pregunta: te van a trizar en un caso y en otro. O sea, te van a trizar en Cataluña, y ya no voy a hablar de Josep Valls, podríamos hablar también de periodistas que se pliegan, que dicen, bueno, esto es lo que hay, porque esa debe ser nuestra tarea, ¿no? Más allá de lo que cuentan, de los posicionamientos de las grandes editoras de medios de comunicación, está también, a mí me gustaría poder tener acceso a los periodistas y hacer un trabajo y preguntar en todas las redacciones, tanto de medios públicos como privados, de cómo te has sentido en medio de lo que ha sido definido como el tema más candente del momento. ¿Te has quemado? ¿No te has quemado? Ese sería un buen trabajo. De una forma más personal, más individualizada, aparte del debate a dos, tanto Iker como Amaya, como Julio, expresen su opinión
en torno a la cobertura periodística que han hecho los medios vascos, que es lo que de alguna forma, de forma específica, digamos, en tanto que ya has dicho, ya lo ha hecho. Los medios españoles también han tomado posición, no han podido abstraerse de esa duda o de esa toma de decisiones, evidentemente. El Grupo Vocento se ha alineado con los medios españoles que vienen dentro de su propio grupo. ETV sí que ha hecho un esfuerzo informativo importante y ha sido trasladada precisamente la directora en el anterior Consejo de Administración, la directora del ente, y los números los han avalado. Y luego en el Grupo Noticias también ha habido una situación de posicionamiento, de seguimiento a la campaña, evidentemente, todo lo que se ha podido, y yo creo que de posición también bastante claro en favor de esa defensa del independentismo. Creo que hemos hecho lo que hemos podido, sinceramente, desde fuera. Creo que ponernos el foco a los vascos es necesario, porque siempre es necesaria la autocrítica y siempre es necesaria mejorar, y cualquier oportunidad vale, pero creo que en este caso especialmente, igual precisamente y sí que estoy de acuerdo, por ese ojo que siempre hemos echado a Cataluña, a ver cómo lo hacen ellos, a ver cómo actúan ellos, a ver en qué punto están ellos. Creo que en este caso somos bastante injustos, porque creo que todos los medios lo han hecho, han defendido su posición en las medidas de sus posibilidades, pero en una situación compleja, que es que Euskadi es diferente a Cataluña. Es que una cosa es echar un ojo y otra cosa es hablar de paralelismo. Nuestra situación, nuestro punto de partida ante una posición como la independencia del país, que defienden algunos partidos, la situación en la que estamos no tiene nada que ver con el pasado que tenemos. Entonces, hay que ver cuál es la situación social real y cuál es la situación política real. A mí me divierte mucho, lo reconozco, ver a políticos creer que efectivamente ese movimiento catalán es trasladable a Euskadi, defender que aquí el independentismo es enchufadísimo y que también nos iríamos a la independencia. Es decir, me divierte mucho ver a políticos tan alejados de la propia realidad social. Y sin embargo me apena verlo a los medios. Es decir, ver a los medios tan alejados de la realidad social, conocer tan poco, negar encuestas sociológicas que te están sacando una foto en la que sabes que esa aproximación es la realidad, a poco que pulses. En el caso de los políticos me parece divertido que se alejen de eso y que critiquen esos sondeos porque no ratifican un postulado alejado de la realidad, pero en el caso de los medios a mí me apena. Digo, no, una cosa es que el político viva en su burbuja en la que piensa que todos los que piensan como él y le votan, que son la mayoría, pero porque desatiende a sus números reales de representación, y otra cosa es en los medios de comunicación. Y cuando hemos visto críticas feroces contra el Focus, por ejemplo, de TV, pues, estás equivocado. El Focus de TV, a poco que palpes la realidad plural, que antes se me hablaba de pluralidad, a poco que hables que tan enseña el periodismo, a poco que palpes una realidad plural, te das cuenta que el Focus de TV está aproximado a la realidad. Pues en el caso de los políticos me resulta divertido, pero en el caso de los periodistas no resulta. Los medios vascos, y además creo que lo percibimos nosotros y lo percibe la población y también colegas de Cataluña, han estado muchísimo más a la altura de las circunstancias que los medios españoles, ¿no? Y los medios efectivamente estatales que tienen aquí, pues Diario Vasco, Correo, han hecho lo que cabía esperar de ellos, o sea, plegarse efectivamente a las directrices esas del pensamiento único, que desde luego es único y no es plural en absoluto, ¿no? Yo creo que hemos estado muchísimo más a las circunstancias, que hemos contado esos matices, esas aristas, esas perspectivas, sin ninguna duda, no tengo ninguna duda, ¿eh? Y además creo que eso lo han percibido, o sea, lo percibimos y lo han percibido absolutamente ellos. Pero de cualquier forma, o sea, no trasladar la realidad de las cosas con respecto, en este caso a Cataluña, pero en otros momentos con respecto a temas nuestros en Euskadi, ha sido lo habitual. Yo cuando he sido jefa de prensa en distintos departamentos del gobierno vasco, además en el cuerpo a cuerpo con determinados periodistas, o sea, una comparecencia parlamentaria donde no hubo grandes titulares
y de 2 horas, 1 hora 45 habla una persona, una consejera del gobierno vasco, y el titular en El País era lo que había dicho la responsable del PSOE, o sea, la representante del PSOE, que tampoco era una gran noticia. Yo me acuerdo que le llamé al periodista y le dije, esto es de primero de periodismo, o sea, porque si suelta algo interesante, entiendo que titules por ahí, pero si no era nada interesante, tú lo que querías era hablar del PSOE por encima de todo. Oye, pues no hubo forma de que me entendiera. Digo, es que qué mal nos han enseñado en la facultad, porque es que eso debería ser lo básico, ¿no? Quiero decir que hay medios y hay periodistas que no ven lo obvio porque no quieren verlo. Y eso no es periodismo, eso es pura ideología. Y eso es una vergüenza. Y eso a un periodista hay que decirle es una vergüenza. Entonces yo sí que creo, sinceramente, y lo digo de verdad, o sea, yo creo que los medios vascos en general, y tengo que decirlo, yo he estado en gabinetes de prensa, en bastantes gabinetes, y he estado tanto con el PNV como con el PSOE, en el gobierno vasco. Y yo, los medios de Euskadi, los vascos, son muchísimo más plurales, pero con diferencia, y no ahora, de siempre. A mí no me ha costado entenderme y trasladar mensajes de una forma razonable y tranquila y serena a los medios de aquí. A los otros no. A los otros no, porque hay una carga con respecto a Euskadi, a Cataluña, a la sacrosanta unidad territorial de España, a una determinada visión de la realidad, es que están en cruzada. Entonces, cuando están en cruzada, y desde luego tienen un poder que puede con todo, lo aniquila, ¿eh? No sé cómo se puede combatir eso. Yo pensaba que con periodistas con conciencia, pero es difícil, porque yo sí creo que vivimos un momento de gran orfandad. Antes, cuando hablaba de vacas sagradas, que son fundamentales, porque van un poco por delante y van abriendo camino, yo creo que nos faltan. Porque cualquier nombre de los que se nos pueda ocurrir a los que estamos en esta mesa, la mayoría de esas vacas sagradas que se nos puedan ocurrir y que podamos pensar, bueno, pues igual están alineados totalmente con una determinada perspectiva, ¿no? Yo creo que, como profesor de la universidad, yo creo que hoy en día el periodista casi no existe. Lo que existe es el empleado que combina datos y textos para formar una noticia. Es un empleado que combina datos y textos. Entonces, evidentemente, sumiso a la empresa periodística, a la línea editorial, por la crisis, por la miseria, por la precariedad de los sueldos. Entonces, de alguna forma, y luego tenemos el otro sector de las vacas sagradas que hablaba Maya, que de alguna forma son servidores, son empleados del sistema político. Tenemos empleados del medio de comunicación, pobre periodista sencillo, y tenemos los tertulianos, grandes periodistas, vacas sagradas del periodismo español en general, al menos, que estos son servidores o empleados del sistema político. Pero Julio, te dejo la palabra sobre... Perdona, una cosita quería ampliar. O sea, yo creo que en estos momentos, yendo un poco a lo que has comentado, Stichu, no nos toca flagelarnos. No toca, ahora no. O sea, tenemos 20.000 momentos en los que quizá no hemos actuado como deberíamos, pero ahora no toca, porque de verdad que no lo hacemos mal. No. Es tan descarado lo mal que lo hacen los demás, que desde luego ahora no nos toca. O sea, ahora lo que toca es decir más periodismo, más conciencia, más honradez y luego que seamos conscientes de que este es un tema muy profundo. O sea, no quedarnos en la superficie, es un tema profundo, de cuestionar el sistema. Y un sistema que si seguimos así, nos va por delante a todos, ¿eh? Y se lleva desde luego al periodismo sin ninguna duda, ¿no? Nosotros que somos amigos, hemos sido amigos de Manu Leguineche, del gran periodista, y dices, qué raza de periodistas, qué maravillas. Eso tenemos que recuperarlo de alguna manera. Incluso con esos nuevos medios digitales de los que Iker es tan especialista, ¿no? Y sabe tanto. Tenemos que recuperar ese espíritu. No sé cómo, pero tenemos que hacerlo. Pero perdona un momentito, porque le había dado la palabra. Si quieres que... Vale, eskerrik asko. Bueno, zuk esan dezulako kazetaritza dela edo empleatu hutsa edo bestela sistema, eta eskertuko nuke beste kazetaritza jende bat badagona ere esplizitua eta mailan gainean jartzea. Eta badaude proiektu independenteak, inoiz baino indar gehiago hartzen aldienak momentu honetan, justo. Momentu honetan dagoelako, hori, halako krisi bat kazetaritzaren barruan, sistemaren barruan,
ja oso sistemaren barruan egonkortutako medioak eta beraien funtzioa zeukatenak ez dialako iristen beti jendeak dauzkan beste bibentzia eta beste behar batzui erantzutea, eta sortzen dira txokoa. Sortzen dira Espainiako medioen artean badaude, batez ere digitalak dira, medio berriak, independenteak, herritarrak ordaindutakoak eta beste erateko kazaritzaiten ari dianak, badaude Euskal Herrian, eta nik aldarrikatu nahi etor, argian ez da legia gu ez dira empleatuak, guk ez dugu datuak eta testuak manejatzen enpresarizatzeko, ze jabeak gu geha. Osa, kazetariak geha kooperatibako bazkideak, eta gugan nagusiak. Orduan, ondo, gaizki, oker, oso bezala, baina idazten dugu, guk nahi dugula, eta guk uste dugulako hori atzi behar dugula. Ez dago gure gainetik beste egin. Eta berdina, esan dezaket, Kataluniako medio batzutan. Medio asko daude, baina gurekin oso antzeko ezaugarriak eta dukagun harreman handia direkta da. Eta la direkta izan duzan, referendumaren eguna kalean informatzen eman zuena, eta begia galduzun gizonaren irudiko bideoak jasozuna. Orduan, kazetaritza lan horri esker, jurnal izan du epaiketara gizon horrek begia galduzuna pelota gomarekin, eta bideo hori izan du da froga epaiketan. Orduan, aldarrikatu nahi dut, eta batez ere ikasleei, badaudela kazetaritzaiteko beste medio batzuk gaur egunen ere bai, berez gora dijoa zela, arpidetzetan gora dijoa direkta, arpidetzetan gora dijoa argia, eta arpidetzetan gora dijoa ldr.es, eta beste medio batzuk, holako kokatzen duguna gure lana. Orduan, eman nahiko nioke ikasleei, esperantza hori, medio hauek gora datoz, badokatelako funtzio bat eta behar bat betetzen dutelako gizarte honetan, behar bada beste medioek betetzen ez dutena. Eta hor pixkat, nahiko nuke esan, zer iritsigan transmititzea handik eta zer ez dugun lortu igual. Autokritik egiteko modu bat da, Neri asko bali izan dudit, han nengonetan, hemengo jendea bidaltzen zizkien mezuak. Eta referendumaren eguna, kalean pasata gero, guk euki genuen ez suertea, guk euki genuen egun normal bat zala, ez genuela violentzia, Espainiako poliziaren violentziari jaso, porque egunetan bakarrik sartu zen eta bazeron 2000 kolegio. Orduan, normalena zen ez zen hori bizitza, eta gure ez tokatu bizitza. Eta hori bizitzatu genuen izan zen, sekulako ariketa demokratiko bat, Estado batek esan zuenean, hau ez da egingo, eta jarriko ditut mekanismo guztiak egin ez dadin, herritarrek antolatuta, posible egin zutena fisikoki, botazio hori egintze dira. Hori bizitzatu genuen. Oso gauza, oso esperientzia demokratiko potentea, eta Kataluniako herritarrengan egituran elementu, ez dakit, mugarren nagusia hori da. Osa, jendeak ditzai, behin besta, jola, Puigdemontek deklaratu zuen unilateralki independentzia edo ez. Jendeak bizi du referenduman momentu hori, eta referendumaren legadua, eta referendumareko bibentzia hori, eta referenduman herritarrek bizi izan zuten elkarrekin eta demostratu zutenak hori dena. Hori da beraien zen gelditu baina, egun hori. Eta batzuk gertiatu zitzegun hori bizitzea. Sare sozialetan su hartu zuten, zabalduzian pila bat zartzutu zen indarkeriako estena. Eta hori izan zen gelditu zen egun hortatik, jende askorentzat. Hainbeste nun gu ari ginen gure Twitter kontutatik edo gure zatikan kontatzen. Begira, boto eman duen lehenbiziko emakumea, Franco garaian bizi izandakoa, edo gerra garaian bizi izandakoa, eta ezakizein. Begira, begira. Eta familiar batek botazioan, ematen du bizi izatena en los mundos de Yupi, nuntza dute. Ez dute ikusi izan hartatudan poliziarekin. Orduan, indarkeria dauka berezko logika bat, eta hor, kazetariok ibili behar dugu oso kontuz. Zeni ahotsa ematen diogun. Zenen logikaren barruan, nahi gabe, zeren logikari indarra ematen diogun. Horren esaten genuen, kontxo, Espainiako estatuak eskoletan, kriston jipoia ez duten inoz justifikatuko, eta uste dutena irudi horiek oso beharrezko gara, herritarren defensarako, edo tratatu du daitezen auzitegietan tratatu behar diak ezela. Horri, inongo balore ikendu gabe ere, distorsionatu zela inbesten duen ematen zuen realitatea eta normalitatea izan zela hori izan zela Katalunia osoan gertatu zela, eta referenduma hori gertatu zela. Eta justo, katalanek bizi duten bibentzia da, erabat bestelakoa, beraien larruan esperientzia izan du da, herri bezala bizizan duten garaipen bat, independentistentzat, bestentzat etzan hori izango. Independentistetzen da hori, eta hemendik nola ez dugun hori jaso, ez ditugu lertzen geroztik gertatu den bila goza. Eta hortan jarreneko nuke, kazetari bezala, violentziataz asko ikasi behar dugula. Ikasi behar dugu violentziak mekanismo bezala nola funtzionatzen duen, zer egiten duen, zer logika daukan.
Olako irudi batek zein indar daukaten, eta gero horren arabera erabakiak hartuz, claro, gugia jarri behar ditugunak gauza bakoitzak neurrian eta perspektiban eta zea batzun barrun, oreka batzun barrun, ez da? Hori izan baldin bada, gertatu da guzteren 10% oso larria izan da ere, ezin du izan sare sozialetan dara 99%, nun ja, gelditzen dana lekuzkanpo da, botua ernatera jundan estena bat. Y ahora le doy la palabra a Julio. Recuerdo que los llamados entonces constitucionalistas, en plena época en la que ETA estaba llevando a cabo atentados, secuestros, nos repetía una y otra vez, y también lo decía Mayor Oreja, era como una extraña cantinela que repetían como un mantra, ¿no? El día que ETA termine se podrá hablar de todo. Digo, pero hablar o más, no, hablar y tratar de todo. Bueno, unos años después hemos llegado a que los catalanes y también nosotros, porque hay que recordar que el Lehendakari Ibarretxe acudió al Congreso de los Diputados, pues no, ni tan siquiera no le contestaron, le escucharon y yo creo que lo menospreciaron, aunque, como decía el otro, no desprecia quien quiere, sino quien puede, ¿no? Entonces, hemos llegado aquí. No hay ninguna organización armada ahora mismo en el Estado español, digamos que hay buena lid democrática, pero tenemos a un gobierno que ha atizado la furia. Yo diría que la furia y el odio, no vamos a decir contra Cataluña, vamos a decir contra las instituciones catalanas y desde luego contra el gobierno y contra el Parlamento catalán que representaba esa parte de las fuerzas políticas que apoyaban al gobierno de Cataluña. Ante todo esto, que es lo principal, es el gran marco, ¿no?, que está arriba, que han hecho un poco los correvidiles, los medios de comunicación, porque así les sitúo. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque no solo a través de Internet, donde hay un montón de medios digitales, se han llevado a cabo la publicación de mentiras, se han hecho las fake news, se han creado a partir de hechos falsos acontecimientos verdaderos, vamos a decirlo de esta manera, que es como una contradicción en sí mismo. Y luego hay una posverdad, ¿no? Y no sé, podemos ir desde ese bulo sobre la renuncia a la independencia de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Forcadell, en el Supremo, cuando no fue así lo que dijo, y posteriormente, pero es que aquí nadie se desdice. Venga, tiramos para adelante y vamos a ir a ver hasta dónde llegamos. Yo esto es lo que no he encontrado, y no es poco, y no es poco. Es decir, yo esto no lo he encontrado en los medios de comunicación de Euskadi. Es cierto, y no sé si seguramente no seréis tan masoquistas como yo, pero suelo leer en los comentarios que escriben los lectores en los periódicos digitales. Todo eso luego no se publica, pero está ahí. Caray, esa furia también se ha manifestado en Euskadi. Aquí se han dicho, hay lectores de periódicos de aquí, que escriben desde aquí, que dicen unas barbaridades. No olvidemos esa especie de cruzada también de la extrema derecha española, saliendo con banderas, No olvidemos en todo este contexto lo que ha dicho la policía, los funcionarios municipales, los funcionarios de la policía municipal contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Es decir, todo esto yo lo meto en la misma historia de atizar el odio. Ahora toca esto, ¿no? Y que el viernes entramos en unas elecciones que se han llevado a cabo desde Madrid, ¿no? Entonces, para mí, bastante es que los medios de comunicación como tal, y quería poner luego un último ejemplo, y con esto termino, de lo que ha ocurrido en el propio periódico El País, una intoxicación publicada por el subdirector del País, Alendete, donde dice que la maquinaria de injerencia rusa penetra en la crisis catalana. Esto es tremendo, porque además acusa a un grupo, que es un grupo de actualidad, CRT que se llama, que está vinculado con capital ruso, de activar, y dice, y El País tiene las pruebas.
Lo increíble es que las pruebas que ofrece El País es que los Twitter de Julian Assange, de Wikileaks, que está detenido, como todos sabemos, y también de Actualidad RT, tiene más bots que tiene, o sea, tienen 225.000 bots los tweets de Julian Assange, y los de Actualidad RT 493.000, cuando resulta que El País tiene más que los dos juntos, tiene 2.805.000 bots. Entonces, el tema es, vamos a sacar historias, vamos, fíjate, ¿no? La crisis catalana, es que han entrado los rusos, es la vieja historia de una película española que vienen los rusos, ¿no? Parece que todo llegaba desde aquí. Pues aquí estamos en el 2017 también con lo mismo, ¿no? Entonces, estamos buscando como las raíces lejos de aquí. Cuando tenemos un problema por último, que hay democrático, hay entre un 82 y un 87% de la población de Cataluña, con encuestas fidedignas, que quiere que se haga un referéndum pactado entre el Estado y Cataluña, y que se lleve a cabo todo eso. Y esto nos toca a los vascos también, porque yo he echado a faltar eso, y eso me parece un acto de legitimidad democrática con respecto a Euskadi. Es probable, pero el otro día decía Cristina Almeida en Bilbao, que se acabó ETA, ya resolvimos el conflicto vasco, ¿no? Y yo luego, terminada la charla, de manera personal, le decía, Cristina, te equivocas, si ese es tu diagnóstico, aquí sigue habiendo un problema, aquí hay una necesidad igual que en Cataluña, y ahí tenemos que ver un poco lo que les han hecho a los catalanes, más ni menos es lo que nos pueden hacer a nosotros. Entonces hemos hablado de Cataluña, nos hemos olvidado del plan Ibarretxe, nos hemos olvidado... Había unas manifestaciones importantes también en Bilbao, hemos visto que aquí toda la prensa se ha hecho esas manifestaciones, ¿cómo no? ¿No? 30.000, 40 y tantas mil personas, pero el resto del Estado lo ha silenciado, salvo algunos medios de Cataluña. Es decir, aquí lo terrible es que se están jugando unos intereses, pero se está jugando desde posicionamientos que a nada que los que recordamos la historia reciente debiéramos de estar muy preocupados. Con respecto a los medios de comunicación de Euskadi, yo lo que me quedo es con esa necesidad de decir, como decía, creo que no era Bertolt Brecht, se le atribuye a Bertolt Brecht, pero era del pastor luterano Martin Niemöller, que decía aquella frase que todos hemos repetido alguna vez, de vinieron a por los comunistas, pero como yo no era, tal, ¿no? Yo creo que a pesar de eso, en ese silencio, en esa especie de mantenerlo sin decirlo, está la preocupación de que lo que les está ocurriendo a los catalanes nos podría estar ocurriendo perfectamente a nosotros. Podríamos tener a un gobierno en la cárcel, podríamos tener, no sé, al Lehendakari en el exilio, no digo a este gobierno, pero perfectamente, y si nos trasladamos a futuro. Y entonces en todo esto creo, no sé hasta qué punto eso está o no está ahí, porque de repente hemos hablado de los demás, pero creo que lo hemos hecho sin esas mentiras, sin esos fake news, sin esa posverdad. Los medios de comunicación vascos, entre unos y otros, creo que pasarían con aprobado y algunos con notable en cuanto a información. Yo he visto buena información. Otra cosa es los lectores. Lo que han hecho los lectores, si sacaríamos... Eso parece que va al cesto del olvido y de los papeles, ¿no? Pero si sacaríamos los cientos de cartas, las broncas que ha habido entre los lectores, supongo que algún redactor del Correo, por ejemplo, o del Diario Vasco lo tendrá presente, ¿no? Y claro, eso también dice, estos nos leen, pues no lo estamos haciendo nada mal, nosotros no diremos lo que dicen ellos, con lo cual también aprecio una cierta moderación por parte de esos medios que tienen esos lectores que son a centenares. Y lo que vomitan es muy preocupante. Vomitan ni más ni menos que la furia que otros han sembrado, porque hoy en día hablar de medios de comunicación vascos, creo que hay una preponderancia. Aquí se ve más Telecinco que en ningún otro lugar del Estado español. Es decir, bien, tenemos los medios de comunicación nuestros, pero los que nos informan, nos deforman, nos intoxican,
son los medios de comunicación del Estado. Esta cuestión no me parece baladí. Al hilo de lo que decía Julio, yo suelo expresar en mis conferencias sobre la represión en la lengua vasca, la represión que ha hecho el Estado español en la lengua vasca a lo largo de la historia. Suelo decir que desde que nacemos, el Estado español pone en nuestro cerebro un chip y un disco duro. Y ahí vamos nosotros, a lo largo de nuestra vida diaria, desde que nacemos, vamos incorporando a ese chip y a ese disco duro la identidad del Estado español. Y en el fondo vamos acumulando experiencias vitales en el registro, en el ayuntamiento, en todas partes de la vida. Son expresiones del Estado español, en nuestro caso. Incluso el propio gobierno vasco de alguna forma es una expresión del Estado español aquí, porque es el funcionamiento del Estado. Y ocurre que en el fondo nosotros somos unos pequeños estados españoles caminantes, andantes. Cada uno de nosotros, usted, yo, él, ella, somos el Estado español andante, caminante, con nuestro propio disco duro y nuestro propio chip, que está lleno de expresiones del Estado, de la estatalidad española. Eso suelo decir en mis conferencias sobre la represión en la lengua vasca. Y esa expresión se expresa en los pueblos de Vizcaya, donde todo el mundo defiende el euskera, ama el euskera, pero luego está constantemente hablando en castellano y habla 10 palabras en euskera y se pasa al castellano, como en tantos pueblos muy, muy vascófonos de Vizcaya. Esa es la expresión del Estado, sutil. Entonces al Estado le conviene la uniformidad, la tranquilidad, la normalidad, la rutina, porque ahí es donde está poderoso. Cuando hay proceso, conflicto, cuestión, crisis, hay de alguna forma, se agudizan los lados y ahí el Estado de alguna forma tiene que mostrar su verdadera realidad, que es un dragón con una cola que no siempre controla. Bien, esa es la expresión del moderador. Y ahora la pregunta sería, ¿qué opinan los participantes con respecto a la cobertura periodística que han hecho los medios internacionales en torno al tema catalán? Y ponía ejemplos de medios internacionales que habían mandado equipos a Cataluña y a Barcelona muchos más numerosos que, por ejemplo, hayan mandado el país o el mundo. Entonces él mismo decía que no se podía hacer un periodismo que llegara en profundidad a lo que sucedió en fechas tan interesantes, como en septiembre cuando se aprueba la ley, el 1 de octubre y los días posteriores, y luego cuando se dio unilateralmente la independencia, con un par de redactores y un par de fotógrafos, por mucho que también esos periódicos tuvieran delegación incluso en Cataluña y en Barcelona. Y sin embargo sí que había medios de comunicación que mandaban extranjeros, media docena de periodistas, fotógrafos y además de primer nivel. Claro, Giner, como siempre, señala, digamos, la espuma, los medios principales, pero la realidad es que la mayor parte de medios internacionales también se han basado con 1 o 2 redactores, es decir, incluso menos en los medios españoles, lógicamente por la distancia, o con teletipos. Tampoco podemos olvidar que los medios internacionales también están influenciados por la propia política internacional del gobierno español, están influenciados por sus alianzas con los medios nacionales en España, están influenciados por su propia perspectiva y sus propios muertos en el armario que tienen muchas veces en Europa, es decir, la prensa francesa, especialmente jacobina, porque sabe precisamente que tiene problemas nacionales y si se destapan en Europa puede trasladárselos a ellos. Entonces, creo que también hemos caído en la tentación de mirar mucho a lo que sucede en la prensa internacional y pensar que ellos nos miraban mejor. Ojo, no estoy siendo autocomplaciente. Creo que la autocrítica tiene que partir de lo que tú mismo haces, no siempre tiene que estar en comparación con o en referencia a. Porque a veces esa comparación o esa referencia no te da que lo estén haciendo mejor que tú, pero sin embargo tú tienes que seguir queriendo mejorar. Creo que la autocrítica tiene que partir de lo mismo, no de cómo lo hacen los demás. Pero sí que creo que no todos los medios extranjeros lo estaban haciendo mejor o lo estaban explicando mejor. También los medios extranjeros han tenido vaivenes, es decir, algunos partían de una posición de más simpatía o intentando explicar como un fenómeno social lo que sucedía en Cataluña por parte del independentismo y han acabado criticando al gobierno catalán y han acabado apoyando las medidas de toma del gobierno español simplemente por una labor de diplomacia extranjera lógica que puede hacer el gobierno que tiene esa maquinaria. Y que ha habido de todo, o muestra de que en el extranjero ha habido de todo, ha sido, por ejemplo, la cantidad de noticias que hemos visto
sobre todo en Internet, reflejadas por parte interesada, por los propios políticos nacionalistas catalanes o por los propios políticos nacionalistas españoles, de cómo en el extranjero se daban las razones, les daban la razón. Es decir, había medios, eran todos capaces de encontrar noticias en periódicos del resto de Europa o de otras partes del mundo que les avalaban, tanto las posiciones independentistas como las posiciones unionistas. Entonces, creo, en resumen, que la política internacional primero ha reaccionado bien porque ha sabido localizar un hecho noticioso, es decir, se han dado cuenta de que esto era importante y esto era noticia de lo que estaba sucediendo en Europa, pero luego hemos apreciado vaivenes y hemos apreciado posicionamientos tan dependientes de sus propias situaciones como lo puede ser en la prensa catalana o en la prensa española o incluso en la prensa vasca. Yo me he alegrado de muchísimos artículos que se han publicado en los medios internacionales, ¿no? Pero yo creo que la misma lógica paralizante que ha funcionado aquí funciona en los niveles internacionales. Es decir, y además lo digo con conocimiento de causa. O sea, yo cuando por razones de trabajo he tenido que viajar mucho a muchos países del mundo acompañando a consejeros del gobierno, tanto los políticos, los medios como las instituciones que hemos visitado, europeas y no europeas, con la boca pequeña, ellos se hacen una composición del lugar de las cosas perfectas. Pero llegado el momento, al final siempre, por esas razones de pura diplomacia política, se achantan y se doblegan y no se posicionan, que es un poco lo que podría ser de ayuda, digo, a los catalanes y a la población catalana y al gobierno catalán en estos momentos, ¿no? Bueno, yo creo que han estado discretamente bien en toda esta historia, pero sin esperar grandes cosas, porque llegado el momento no van a reconocer, o sea, van a llegar hasta un punto, pero de ahí no van a pasar, no van a pasar. Bueno, gauzak ere ez dira kasualidades, eta uste dutela Kataluniako gobernak justo asko landu dula Europarekiko komunikazioa. Eta egin ditula gauzak oso ondo segizedin komunikabetatik Europatik. Onginan justo lehenengo aldiz esan zunea Puigdemontek, bueno, deklaratzen dut, baino suspenditzen dut, edo momentu hortan, ezta? Eta momentu hortan zegoen parlamentu osoa dana medioz josita. Karo, deialdia egin zuten, oso ondo komunikatu zuten, egun hortan zerbait gertatuko zala eta gonda hartzala. Jarri zituzten errestasun guztik, kanpotik jutezean medio guztik denia akreditazio ematen zitzaien, eta zeuden eundaka medio. Orduan, bazegon, Kataluniako gobernuaren momentu batzutan estrategia nagusia izan du da Europari komunikatzea. Orduan, horregatik gero izan du doi hartzunare bai, ez? Eta justo egun hortan, sensazioa izan duzan, ni lankide bat barruan zegoen parlamentan, eta nire egon kalean pantailatik ikusten. Eta ematen izan argumentario osoa, ez? Jende guztiak pentsatzen zula deklaratuko zula. Eta argumentario osoa gero esateko deklaratzen dut, baina suspenditzen dut. Eta kaleko jendeak katalanek esaten zuten, hori badakigu, zeitzegu kontatzen badakiguna. Claro, izan kontatzen Europari. Orduan, bere egun hortako misio bakarra izan zen, Europako medio guztiei esplikatzea nola izan zen pelikula, eta nola egiten zuen bere urratxo hori, ez? Etzion hain ondo komunikatu bere herritarrei. Bere herritarrak dituzien bastante deskonforme, egun hortan bastante galduta. Ez que etzien horiei komunikatu nahi, Europai komunikatu nahi zion, ez? Eta orduan zentzu hortan pixkat, azkenean gobernu baten edo gero Bruselara jundanean. Azkenean berak esan du, bere motiboetako bat izan dela, egon zedin norbait kontatzen zuna, ez? Ahots bat eukiz ezan parlamentak kartzelatik kanpo, ez dela zane kontatuko du gertatzen ari dana, ez? Orduan, esan nahi dut, gauzak ez diala kasualidadea, medioek bai asmatu dute oso gauza importantea zela, baina uste Kataluniako gobernua enkargatu da jendeari esatera, hemen egon egin behar da, eta horrela, ez? Gauza berdina esaten zuten, Bruselara juntzanean Puigdemont, eta eman zunean lehenengo prentsaurrekoa, Bruselako kazetariek esaten zuten, ez dela egon Europan beste aktorik, ez da Brexitaren garaian ez da ezer, hainbeste medio erakarri duenik, ez? Hori ondo zatu dutelako. Eta nik uste dut, Kataluniako problema, Europari sortzen ziola problema bat. Zuk esan dezun bezala, ez? Eske estado bakoitza dauzka barruan ezak izen nazio. Eske azten gainean referendumataz pixkat sakontzen edo demokraziaz pixkat sakontzen, karo, Europa, justo enpresen Europa liberal hori azten daia pixkat lardarka, ez? Eta uste, horren ondori izan dela, alde batetik, hasieran librego komunikatu dutela Espainiako medioek baino,
eta nik uste dut kultura demokratikoa askoz ere, bueno, sakonagoa eta luzeagoa dagala beste herrialde, beste estaduetan Espainian baino. Orduan guk, inkluso Euskal Herritik, naturalizatuta ditugun gauza batzuk, irudi batzuk, badakigu zer da polizia, badakigu zer da legea, badakigu... Kanpoan ez zula inbeste kolatzen. Osea, kanpoan referendumeko irudiek oso gogorrak egin zitzaizkiela eta bozkatzeko momentu horri pegak jartzea, Espainiak ez zuen lortzen esplikatzea Europan bere jarrera hasieran. Eta katalanek oso ondo lortu zuten esplikatzea. Eta gero datorren da, zuek esan dezuena, ez? Gero dator pixka jazten dianean estadoak beraien lanak egiten, da orduan aktibatzen dianean beste estaduetako harremanak, ez? Orduan, pues, jazta, pues... Rajoy, Merkel, Macron eta hortik aurrera, eta bukatzeko pixkat Kataluniak nola baita ere, aparte gobernutik egin duela lan komunikatibo instituzionala, gero egon dela beste lan komunikatibo bat ere herri mugimenduarena, ez? Adibidez, Omniunek atera ditun bideo hauek katalanez, esplikatzen zer gertatzen da, ez? Eta zeudela zuzenduta Europako herritarren gana, ez? Eta pixka bilatzen zula esplikatzea Katalunian gertatzen zen arazoa herritarretik herritarrera eta klabe batean bari, ez? Salbatu Katalunia, salbatu Europa, ez? Nire alde borrokatzea, zure alde borrokatzea da, ez? Gure demokratzea alde borrokatzea, zure demokratzea alde borrokatzea da, eta bueno, egon duda komunikatiboki, beste. Cataluña tiene y sigue siendo para mí el presidente de Cataluña, el señor Puigdemont, un presidente que habla varios idiomas y he visto comparecencias suyas en catalán, en castellano, en francés y en inglés. Esto ya es algo formidable, que un político pueda expresarse en los idiomas de su país y además del país vecino y el idioma internacional. Esto es importante. Otra cuestión es cuál ha sido el eco. Yo no he hecho ningún estudio, esto llevaría mucho tiempo y el periodismo diario no te lo permite, ¿no? Pero sí escucho casi todos los sábados el programa de Javier del Pino, que dentro de la cadena SER, a Vivir, que son 2 días, creo que ha mantenido la posición más ponderada de la cadena SER. Él suele tener corresponsales extranjeros y desde luego el monotema de los últimos meses pues ha sido Cataluña. Entonces yo a través de estos periodistas he visto un poco, pero claro, representan lo que los medios, vamos a decir europeos, ¿no? Porque más allá ya no saben ni dónde está Cataluña, ni desde luego ni tan siquiera los muchos norteamericanos, sí los periodistas, pero norteamericano medio. Bueno, habría que decir muchas cosas de los periodistas. Yo estuve, hago una acotación, participando en un seminario de 1 semana entera que organizó el gobierno vasco y fuimos varios periodistas vascos. Yo hablé del caso Egunkaria, concretamente, y a través del caso Egunkaria traté de hacer un chequeo a la libertad de expresión en Euskal Herria y demás en aquel momento. Y estaban con nosotros un total de entre 36 y 40 periodistas, muchos de ellos subdirectores, redactores, jefes de política, de todo Centroamérica. Se hizo en Costa Rica. Y las cosas que pensaban sobre Euskadi, que ellos creían que tenían buena información, estaban muy alejadas de nuestra realidad, muy alejadas de la realidad. Claro, están allí, y eso que se habían más o menos documentado para ese seminario, que fue muy interesante, pero desde luego para mí y para los periodistas vascos que fuimos, muy aleccionador de cómo nos ven desde afuera, con qué topicazos, con qué, en fin, y las pocas cosas que se han dentro. Y luego, yo tengo la sensación, por sacar una conclusión de aquella tertulia, que interesaba más la confrontación, una vez más los medios de comunicación para la parte más espectacular, ¿no? La confrontación entre, ellos decían, el Parlamento en rebeldía, o la parte rebelde del Parlamento. Yo cada vez que escucho la palabra rebeldía me acuerdo de lo que suele decir mi amigo Julio Anguita, que dice que la rebeldía es un arte, ¿no? Bueno, y el gobierno español. En esa confrontación se situaba todo. A mí lo que me llamaba la atención de cosas que he visto a través de internet, que se han publicado en medios europeos, es cómo les interesaba el tema de las 2.500, creo que ha sido al final, 2.500 empresas, que esto es miedo, y además con los catalanes que se han marchado de Cataluña, lo cual también es una mentira más,
porque lo que han llevado fuera es su sede social. Es decir, los trabajadores de esas 2000 y pico empresas han seguido trabajando en Cataluña y siguen trabajando en Cataluña y tienen sus proveedores desde Cataluña o en la propia Cataluña o en el conjunto del Estado o a nivel europeo, ¿no? Y entonces, esto, sin embargo, que aquí ha jugado un papel, parecía que se marchan 50, se marchan 200, o sea, era como algo dramático, como que estaban dejando sin aire. Y es, una vez más, de qué manera, porque hoy abordamos de los medios de comunicación, pero claro, también tendría que decir, el gobierno español pone el acento en la cantidad, en las centenares de empresas que se marchan de Cataluña, pero a fecha de hoy, por ejemplo, las grandes, estos siguen teniendo a los trabajadores aquí, es decir, la Caixa lleva su sede social a Madrid, la Caixa, el Banco Sabadell, ponen pero los trabajadores siguen estando allí. Digamos que han trasladado una oficina han bien quedado con el gobierno español. Pero esto yo no he visto que haya tenido una gran incidencia fuera, era más de consumo propio hacia nosotros, ¿no? Y tengo la sensación de que, y esa es otra cuestión, que no tiene que ver con Cataluña, o sea, al final tiene que ver con los medios de comunicación, de qué manera otras informaciones, que esto también hemos visto, el interés que tenía el Partido Popular, que decía, hostia, nos viene muy bien además de que nos hemos envuelto en la bandera española, y aquí ellos tienen su nacionalismo, pero nosotros tenemos el nuestro, que no se note, como no se va a notar, ¿no? Entonces, en ese envolverse en la bandera nacional de España, pues quedan ocultos otro montón de temas. Gürtel, corrupción, la Caja B, el Partido Popular, la sede del PP de Génova, es decir, todo eso no ha tenido, cuando vas a la finura, se puede ir con la brocha gorda, he tenido la sensación esa, igual equivocadamente, se ha ido más con la brocha gorda fuera, y tampoco aquí, porque aquí el reto era saber ver, no decir estamos hartos del tema catalán, no estamos hartos, necesitamos información y además la mejor información, pero además el reto de la prensa española, que yo creo que no ha estado a la altura de las circunstancias, tampoco en eso, es informar y poner el acento la prensa escrita en grandes titulares, cuando se lo merece, y las televisiones igual, pero claro, ahí ya nos meteríamos en qué se ha convertido la televisión y como en medio minuto, un minuto y medio con muchas imágenes y muchos sucesos y los políticos haciendo declaraciones, ¿dónde queda la información? La información queda en otro lugar, queda precisamente en indagar, en investigar, en mirar varios medios de comunicación e intentar estar abierto a lo que ocurre en la reflexión y en algo que me temo que también es una asignatura pendiente en ese vaivén, en ese cauce rápido, informativo en el que vamos los periodistas, de ponernos a pensar. Y ponernos a pensar de qué nos está ocurriendo en este momento, aquí y ahora, y lo que supone para nosotros. Yo he echado de menos esa finura intelectual en la que, bueno, tú puedes decir, pero no, puedes tomar o no tomar partido, puedes decir, estoy con los catalanes, pero por último que te hagas preguntas también críticas sobre todo, ¿no? Y decir, ¿cómo construimos? Está hablando de la construcción europea, cada vez hay más críticos. El otro día estaba hablando con el catedrático Luz Germés y me decía lo que le cuesta explicar a sus alumnos porque tiene una actitud muy crítica. Y digo, ¿pero qué esperabas? ¿Pero en qué se ha convertido Europa? O sea, ¿qué es Europa? De acuerdo, 3 guerras mundiales entre los franceses y los alemanes en el siglo XX y ahora llevamos un montón de tiempo, digo, pero además de todo eso, con todas las convenciones que hay sobre el agua y tal, y entonces estamos al final hablando, debiéramos hablar de una gran arquitectura, pero el tema catalán a mí sí me parece que es ahora mismo un ejemplo paradigmático de muchas de las cosas que están ocurriendo en Europa. Cómo tenemos a los grandes responsables de las instituciones europeas que han estado de la mano de Mariano Rajoy y del rey de España en los premios Príncipe de Asturias, y todos calladitos. Y claro, al final, los medios de comunicación, volvemos a lo que decía yo al principio, una correa de transmisión de todos esos poderes europeos, internacionales, del establishment. Ha hablado hace poco Susan George,
Susan George, que ha escrito el último libro que he leído formidable, Los usurpadores, de qué manera desde Davos, claro, ella nos está hablando de la gran estructura, cómo desde arriba está todo diseñado, incluso qué presidentes, cómo se diseñó que Felipe González iba a llegar en el año 1982 a gobernar en España, con el cambio y tal, donde también deciden cómo ahora toca Obama, ahora toca Trump, ¿no? Entonces nos está diciendo todo eso y ella decía, claro, el tema de Cataluña es muy importante, porque a mí lo que me interesa es saber si una parte de la democracia europea va a estar a la altura y va a dejar que un pueblo hable, porque al final es otro debate en el que no han entrado los medios internacionales, pero creo que aquí nos ha tocado suficientemente, quizá porque lo tenemos muy claro, aparentemente, ¿no? Que los temas de Euskadi o de Cataluña, ya no voy a decir Galicia, lo decidimos los vascos y los catalanes. Ah, no, parece que se han puesto de acuerdo los dos grandes partidos, ese bipartito que se va sucediendo el uno al otro, tienen muy claro que aquí este tema no se toca. Y claro, Europa da la espalda a todo esto, cada uno tiene sus problemas, pero ahí vamos a entrar en que no en la desesperación del pesimismo, ¿no? De que no vamos a poder hacer nada, no. Precisamente yo reivindicaría un papel más activo de la prensa, después de lo que hemos dicho, ¿no? Pero como petición teórica, ¿no? De implicación, de sacudir a la ciudadanía, porque lo de Cataluña a mí me parece que es un tema paradigmático europeo del momento actual. Es decir, si no permitimos que haya democracia en una zona de la Unión Europea, mal vamos hacia el futuro, muy mal. Y el tema internacional debiera de haber sido abordado con mayor profundidad. Y tengo la sensación de que incertidumbre con el Brexit, las voces de los que se quieren quedar, a ver qué bronca tienen entre, como si fuera un partido del Barça Madrid. No, señores, es que esto es mucho más. Nos jugamos algo fundamental. Yo creo que esa apelación debiera estar en cada uno. Bien, no existe Europa, o existe, pero de aquella manera, pero sí, en el sentimiento europeo de precisamente no solo solucionar las guerras cuando ocurren, sino intentar solucionar los procesos, los conflictos, los enfrentamientos. Además, aquí estamos hablando del pequeño contra el grande. No es un choque de trenes, es un choque de un gran tren que es el Estado español contra un tranvía. Y lo hemos visto en el momento y todos lo preveíamos, que iban a la cárcel. Algunos pensamos, decíamos, por favor, que no haya ningún muerto en Cataluña. Y no lo ha habido, de momento no lo ha habido. Y probablemente este miedo ha operado también sobre el gobierno de Cataluña y sobre ellos, ¿no? Que estuvieron aquella tarde en que no sabían si iban a convocar o no ellos elecciones, si lo iba a hacer, aquella comparecencia de Puigdemont. Bueno, es que, caray, es que es un atraco a mano armada, ¿no? Lo que ha ocurrido realmente no solo es un análisis de los medios de comunicación y de los periodistas que estamos aquí en esta mesa, ¿no? Debería ser un análisis sosegado, sereno, de la intelectualidad española. Y este tema creo que nos configura, y ojo, porque de estos polvos de ahora van a venir lodos en el futuro, y alguno, me temo, que nos va a tocar a los vascos. Yo creo que desde finales de los 90, se podría decir hacia la actualidad, existe en Europa un conflicto entre, de alguna forma, la Europa de las nacionalidades versus la Europa de los Estados-nación. Esa realidad emergente de la Europa de las nacionalidades no consigue de alguna forma hilvanar una presencia política y una expresión política clara. El referéndum catalán, Escocia y otras situaciones. Por tanto, ese eje de la Europa de las nacionalidades versus en conflicto con la Europa de los Estados-nación está ahí todavía y ahora se ha acelerado muchísimo con el caso catalán. Eso en primer punto. Y el segundo es que en España, desde el final del siglo XIX, desde la restauración de Cánovas, aquí hay un turnismo, hay un bipartidismo en que se turnan los dos partidos, PSOE-PP, pero siempre mantienen el sistema. El siglo XIX se reproduce casi miméticamente en el siglo XX y ahora prácticamente en el siglo XXI. Bien, dicho esto, quisiéramos ya avanzar a la última pregunta, que es, y pediría de alguna forma a los ponentes, a los contertulios, no voy a utilizar el término contertulio, me
parece feísimo. Absolutamente. Por tanto, yo diría a los compañeros de reflexión aquí, compañeros y compañeras, les pediría que en cada uno de ellos, en 3 minutos, de una forma coherente, casi de forma que no dejaran necesidad de edición en vídeo, de forma que se cogiera todo el chunk, todo el bloque, pudieran opinar cuál ha sido la batalla digital, cómo se ha expresado la batalla digital en Internet, de la comunicación, ciñéndonos no ya a los grandes medios, sino desde el periodismo distinto, tal, la batalla digital, la batalla de Internet. Cada uno de ellos, cada uno de vosotras, 3 minutos aproximadamente, y hay un bloque de comunicación coherente. No ha sido una batalla realmente. En Internet todos han buscado, han encontrado, incluso han generado enlaces, noticias, posiciones que les daban la razón. Han generado vídeos, han generado spots, han generado cualquier línea, cualquier argumento que les permitía ratificarse, dar la razón y seguir difundiendo sus propias posiciones. Soy bastante pesimista también porque creo que se ha desaprovechado la oportunidad de realmente que ofrece Internet, es decir, la de las visiones paralelas, la de las visiones complementarias, mejor dicho, la de las visiones tangentes. No lo ha habido, prácticamente se han sumado los discursos digitales, simplemente han sido un reflejo de los discursos que podíamos encontrar offline. Y creo que quien ha podido aportar algo distinto lo ha aportado desde Internet y lo ha sumado a Internet, es decir, igual medios o cabeceras más fuera de los grandes medios ya han hecho su propia aportación y luego la han volcado en Internet. Es decir, no me parece que desde un punto de vista nativo haya habido algo interesante. Un ejemplo muy concreto, no creo que ningún medio digital de los que son exclusivamente digitales pero tienen cierto impacto hayan aportado nada diferente a ninguna de las dos posiciones, tanto la del independentismo como la del unionismo. Entonces, en ese sentido, soy bastante pesimista con respecto a lo que hemos visto, más allá de los intentos, algunas cosas creativas que han hecho, sobre todo desde el independentismo, como difundir las páginas web de cómo votar y de cómo situarse en servidores extranjeros, con URLs muy divertidas y con un modo de difundir, de demostrar que efectivamente para la difusión de cierto tipo de información práctica no había fronteras, pero creo que es su caso prácticamente aislado. Muy bien. Yo en general todos los recursos y las herramientas digitales las veo como, teóricamente, como una oportunidad para ese pluralismo que estamos reivindicando constantemente, pero sin embargo veo un gran caos y veo que también puede ser un terreno donde florezcan mentiras y desorden y bueno, nada que se acerque a la realidad. El otro día, hace como 10 días o así, le entregaron a Mikel Ayestarán, el corresponsal de ETV, bueno, trabaja para el Diario Vasco y también para el Correo, ¿no? Le entregaban el premio, la quinta edición de la cátedra Manu Leguineche. Entonces, en una mesa redonda que tuvo lugar allí con motivo de la entrega del premio, un periodista de Guadalajara le decía, pues muy escéptico también con respecto a todos los recursos y a esta locura digital en la que estamos inmersos ahora, que no sabemos muy bien cómo se va a reglamentar y cómo va a llegar a funcionar. Le preguntaba un poco si él era optimista con este nuevo panorama, ¿no? En relación con el periodismo. Se hablaba incluso de periodismo ciudadano, ¿no? Entonces, los periodistas que estaban allí, desde luego estaban todos en contra, muy recelosos, pero Mikel Ayestarán comentó que en zonas donde ellos no pueden entrar, los corresponsales occidentales no pueden entrar, lo que han hecho ha sido comprar teléfonos y cámaras, han repartido a la población y muchas de las imágenes en zonas de conflicto actuales están llegando a los países en paz, están llegando a través de ese periodismo ciudadano. Entonces él daba un voto a favor de toda esa historia y la veía como un recurso interesante para acercarse a la realidad de los hechos, ¿no? Bueno, yo ya va a ser la última pregunta, la última respuesta. Opto por la esperanza, opto por ser optimista, con muchas cautelas, pero espero que aprovechemos esa oportunidad para realmente
plantearnos una realidad no en blanco y negro, sino con todos los matices del arco iris, ¿no? Que es lo que necesitamos pues para vivir dignamente y para tener una sociedad del bienestar y del progreso y para tener un periodismo que no se quede con el primer barniz, ¿no? Con el primer trazo gordo y nos acerque a lo que pasa en el mundo, que en realidad sabemos lo que pasa. Lo que pasa es que estamos inmovilizados por el miedo, ¿no? Y vivimos con más miedo que nunca, es curioso, porque quienes estamos aquí, que hemos vivido el franquismo, la transición, se sufría mucho, se padecía mucho, pero teníamos valentía, teníamos esa capacidad para rebelarnos y para decir bien alto que otro mundo, otra realidad era posible. Bueno, pues yo ahora digo que otro periodismo es posible. Reivindico esa cuota de rebeldía que necesitamos, de hablar claro, porque yo creo que las cosas las sabemos. Lo que pasa es que no hablamos claro, no nos atrevemos a hablar claro. O sea, los años de democracia, de bienestar, de supuesta democracia y de bienestar, no nos han hecho más libres, nos han hecho más cobardes. Bueno, nik bai usten dut interneta izan dela medio guztik ondo segitzeko klarak izan diala, izan du diala momentu batzuk oso intensuak eta gaur egunean bizi ditugula Euskal Herriko distantziatik bizi dezakegula momentu horiek, aktualidade zero minutuan, ez? Eta hortarako nire ustez balore handia irabazi du irratiak kontatzen zulako momentuan, eta orain erregaren adierazpena, eta orain pusementuta erantzuna, eta sintonizatzen zalako, ez? Parlamentu Espainiakoan eta Kataluniakoan esaten editzean gauzak momentu entzuteko irratia oso egokia zen, eta internet ere oso egokia zen. Eta uste dut internetek eman ditula erraminta desberdinak. Adibidez, nik ondatukoet humiltasunetik, argiatik egin duguna, baina egia da guretzako izan dela, kazetaritza egiteko modu berri bat, gu konturatu gala honi erantzuteko tresna zein da, hau da, ez? Eta antolatu dugu gure burua desberdin. Orduan, iriki genuen live blogging bat, edo dala azkenean zoaz ematen albisten laburpen bat, edo bilduma bat bezala. Eta orduan da, ari bat, zoazen da denbora guztin, albisteak sartzen. Beste medioek ematen dutena, rebotatzeakin bakarrik, gure jendeari ematen diogun perspektiba osoa. Ja ez da beharrezkoa medio batek eukitzea, periodista pila bat gauza desberdinak kubritzen. Medio desberdinak ematen duten albisteak filtroa pasata fidegarritasunarena eta kontrastea eginda, ez da ditezen izan zuk esan dituzun bulo horiek, egiten duzu alako ari bat laburpena. Irakurnek asko segitu dute hori. Eta nik inguruan dakar jendea, erdalduna, euskeraz ez dakina, inoiz agian sartu ez danan ere, kaleko jendea lehenengoa dizpasatu zait, esatea, argiatik jarraitzen dut Katalunia. Osea, ez dut da, bere esperoko, eman diogulako zerbizio hori, internetek ematen duna. Beste bat, momentu oso fuertetan, batez ere referendumean, berdina, inongo mediok ez daka, hainbeste dispositibo jartzeko periodistak Katalunia osoan, eskola guztiak kubritzen, ez? Orduan zen izan du da modua, herritarrak bidaltzen zituzten argazki eta bideoak, elkartzean. Eta argiako webguneak hori da egintzun deialdi bat. Euskal Herritik baldin bazoaz, bidali zure argazkia WhatsApp-ontara eta zure bideoak eta guk argian emango ditugu. Piskat periodismo herritarra, baina dago filtro bat piskat zatzen duna. Horri esker, zabaldu zian bideoak izugarri eta argiak esan dizut guretzako egun batean 200.000 bisita izan den ditu. Guretzako hori eta euskeraz izan da, lortu dezakegun euskaldunak etzidanak ere sartu ziala baina. Orduan, herritarren parte hartze hori esker, eginda eduki batzuk jasoria kontenido batzuk, bideoak, testigantzak, bestela posibleetan izango kazetariekin. Eta nik alare aldarrikatzen dut horrek ez dula inundik inoa dudan jartzen kazetarien lana. Eta herritarrak behar ditugula, material guzti hori hartu eta alare analiziak egiten ditu jendea. Nik diferentzatzen dut pixka bat, zer dan kazetari batek nahi duna, zer dan kazetari batek iritzia, eta zer den ematea pixkat klabe batzuk edo ikuspegi bat ulertzeko zer gertatzen da. Eta nik estimatzen duten kazetaritza hori da, pixkat analiziarena. Orduan, gure argian, trajektoria politiko luzena zeukaten analistak jarri ditugu lan hortan, eta analizi hori egiten. Horregatik leheno diskutitzen egon diana, ez? Nire etzek inporta kazetari batek nahi du Katalunia independente izatea edo, ez? Ez que berdin da. Berak ez dauko artirik. Nire kazetari batek esplikatzea zergatik gertatzen dian, gauzak, zergatik jarrera bat, zergatik bestea, gauzak eragiten duten realidadean. Eta analizi hori egiteko beti beharko dira kazetariak. Zergatik, kazetari batek hartu dezakelako denbora
rastreatzeko dagoen informazio guztia eta analisi bat egiteko, eta herritarrek egin dezaketen dalako mobila hartu eta albisteak irakurri, baina ez dauka denborarik hori dena egiteko, ez? Orduan gusten dut, kazetaritzaren funtzioa ez dela aldatzen, aberazten dela oinarrizko informazio hori, gaur egunean mediok dauzkagulako gehiago jasotzeko, eta askoz azkarrago gijoala dena. Eta bukatzeko, esan nahi dut, horrekin oso itxaropentsua naizela, argia da medio bat, 2 urte barru 100 urte ingo ditugunak, eta inoiz baino gazteagoa gea. Inoiz baino gazteagoa gea, interneti esker eta sare sozialetatik zabaldu delako gure medioa revista inoiz iritsiko etzan leku batean. Eta gazte jendeantzako webgunetik iritsi delako jende asko suskripzioa egitea hastekari da. Orduan, gea inoiz baino gazte bat, horrekin. Ez gea inozoak, eta badakigu pixkat esan dezuen bezala, azkenean gure kontenido guztia jartzen ari gara plataforma batzutan ez daudenak gure esku, ez? Aztekeria gure esku dago, paperari gure impretetik atera da eta gurea da. Baina plataforma digitaletan jartzen ari gehan informazio guztia, argazkiak, gure datuak, dena hor funtzionatzen ari gehan, eta plataformari ez dago ez gure esku, baina ez Euskal Herriko enpresen esku, eta dira multinazional handiak, eta hortan lehen esan dugunekin oso ados, hor ja beste interes batzuk mugitzen dira, eta ni ere oso kritikoa naiz, ikusten da, ja, eta holako gaietan ikusten da, adierazpen askatasunari egiten zezkion erasoak holako plataformetan diala, Espainiako gobernuak egin izan du ditunak bezalakoak, ezta? Eta nola zenbat webgune itxi dian, hain denbora gutxian, medio komunikazio batzuk ere nola ikusi duten arriskoan beraien webgunea, eta gero, erreferenduma bera egin edo ez, izan zela informatikoen gerra bat, osea, etzan izan polizia iristen da ez da iristen, botatuko dut paperean ez dut botatuko, baizik eta rekuento guztia posible izango da sistema digital batean gauzatu izatea, edo bestela etzukan inungo balore egitez. Al comienzo de los medios digitales, cuando todavía no se habían posicionado los grandes medios, si iban a utilizar la plataforma digital o no, que hoy lo tienen clarísimo, quizá debiera tener o tenía más sentido este debate, pero ahora está bastante totalizado. Otra cosa es que la ciudadanía en general ejerza una labor de crítica. Lo que me preocupa es que los estudiantes de periodismo, como me dijo una profesora en esta facultad, 2 profesoras en esta facultad, sobre todo se informan a través de Facebook y de los medios sociales. Y pocos libros se leen, no se leen periódicos, a diferencia de cómo veníamos nosotros con nuestro periódico todos los días y con libros que manejábamos, ¿no? Pero bueno, yo lo que quería decir con respecto a lo que ha dicho antes Amaya, el verdadero periodismo, que además al final es la esencia, más allá de que el medio es el mensaje, de que se puede estudiar cómo y de qué manera los foros sociales han alimentado el debate o no, o ha sido cada grupo de pensamiento, yo con los míos, y se acabó, ¿no? Lo que ha dicho Amaya, ha hablado del verdadero periodismo, ¿no? Y yo creo que el que más vende, tristemente, bien es cierto, no es objeto de este encuentro, pero el que más vende es el periodismo superficial. Esa superficialidad mediática y no sé si soy fiel a lo que decía el Carlos Elías, hablo un poco de memoria, pero lo he escrito aquí decía él, una democracia sana se basa en un periodismo libre. El periodismo toca temas serios, no entra en frivolidades como la vida íntima de las personas o las anécdotas intrascendentes. Me preguntaría qué periodismo serio han hecho sin tocar esa vida, que también lo han hecho, gente como Jiménez Los Santos, Carlos Herrera o Edurne Uriarte o Hermann Tertsch, ¿no? Porque antes hablaba Amaya de Manu Leguineche, podríamos hablar de Carmen Sarmiento, de Gervasio Sánchez, podríamos hablar de Maruja Torres, por ejemplo, ¿no? O sea, que también fue expulsada en otro momento. Yo quería recoger y traer aquí la historia de aquel encuentro que dicen que tuvo lugar entre Alejandro Magno con un pirata. Bueno, es la versión que dio San Agustín, ¿no? Y entonces le pregunta Alejandro Magno al pirata, le dice, ¿cómo osas perturbar los mares con tu piratería? A lo que el pirata le respondió, ¿y tú cómo osas perturbar el mundo? Yo tengo un barquito pequeño y por eso me llaman pirata. Tú tienes una gran armada y por eso te llaman emperador, pero estás perturbando el mundo entero. En comparación, yo apenas causo ningún mal.
Y bueno, lo dejo aquí, creo que me he pasado de los 3 minutos.